Para Campos, comienza a tener la pelota Luqueño en campo rival con Benítez. Benítez sobre la zona diestra, marca y saca Paredes. Saque de mano sin ataque sobre la zona derecha para Luqueño. Mañana Guaraní Olimpia en el Estadio Defensor del Chaco, 18 y 15 horas, con el arbitraje de Ruiz López en el bar Marco Franco. Pelota en la salida para Temetaré. Una gran marca, ahora tiene un gran respaldo. San John volvió con la confianza y solidez de Automoto. Respaldo garantizado. Descubrir en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados. Aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Recordando que Capiatá le ganó 1-0 a Resistencia. Fernando Belamora superó 2-1 Independiente de Campo Grande. Hablamos de la fecha 2 de la intermedia. En San Justo y Arroz, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso cerca de Pepeto Socorro y en venta 093-309-813. Redes San Justo y Arroz. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica Jorge. Están empatando Temetaré Luqueño 0-0. Hizo seguro Chaco. Bueno, un choque involuntario entre Benítez y Espetale. Se llevó la peor parte el 9 de Temetaré, aunque se van recuperando ambos. Va a continuar el fútbol. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. Fernando Benítez pierde la pelota ante la marca de Esteche. Es lateral sobre la zona derecha, allí donde está Mourinho, el entrenador del conjunto de Luqueño. Saque de manos en su terreno para Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula saque le viene a todos los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Ocampos levanta la pelota con destino a Walter González por el medio. Aparece Brian Ayala, pide mano. Infracción en mitad de terreno de Colmán. Falta, tiro libre en ataque, tiro libre que corresponde al equipo azul. En Erimar, enganches, antihuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santegui y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca para de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hace lo más fácil. Va recuperando rápidamente Colmán para el equipo de Temetaré. Lo buscan, Aspetale pica por el medio, pierde la pelota. Atención, gol en contra. Salvo al arquero. Salvo al arquero. ¿Qué pasó, señores? Le cobran infracción técnica porque iba directo al arco. Brizuela. Retrocedió Brizuela para el arquero Espínola. Iba directamente esa pelota al arco de Luqueño. ¿Qué hace Espínola? Retrocede, vuela, manotea. Se salvó de milagro el conjunto de Luqueño, niño. Sí, todos van encima del árbitro, pero el árbitro dice es tiro indirecto. Todos encima del árbitro Delis Benítez. Están esperando allí la autorización, inclusive pidiendo una tarjeta y sí, le termina cediendo la pelota para atrás el defensor de aceleración. Ante la presión del hombre de Temetaré, va y le cede la pelota a Espínola. Este termina tocando a un costado y hay tiro indirecto. Hace rato que no se veía este tipo de situaciones. Tranquilos, tranquilos, dice allí el arquero Espínola. Reclamos de los hombres de Temetaré. Si hace bien la acción Temetaré, puede llegar a aprovechar. No tuvo casi espacio para salir el central y en la desesperación terminó retrocediendo esa pelota y no tuvo otro el arquero que meter el manotazo a Salvador o era autogol. Tiro libre indirecto dentro del área para el equipo de Temetaré. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que ahora en Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Vendrá Candia hasta Ferreira o Espetale. El pase corto de Candia para Espetale. La orden del juez. Vendrá el disparo. Barrera. Mano, me parece. Reclaman una mano de Fernando Benítez, el árbitro deja seguir, se salva Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande, Albi Roca, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No rompo Team Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Acaricia con una acaricia 2 litros, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Acaricia. Espetale busca dentro del área, ataca Temetaré, la pelota le va quedando a Candia, apertura sobre la zona derecha para Ferreira. Candia dentro del área, alcanza, puede estar el primero, centro. Saca Jiménez al fondo, tiro de esquina sobre la zona derecha para Temetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Se le van encima al árbitro del partido Benítez allí, todos reclamando el penal correspondiente. Habrá que analizar, habrá que ver qué pasó exactamente en esa acción. Me parece que Espetale también toca después la mano, pero en ese rebote, ¿cuál era la posición del brazo de Benítez? De momento se va a ejecutar el tiro de esquina, parece ser de los dos. El que está mejor es Temetaré. Buscando el primero al equipo de Villasanti. Informa personal, si tienes wifi personal te duplicamos todo.
Mañana cerrando la fecha número 2 en Nacional 2 de mayo en el Estadio Arsenio Rico, 20-30 horas con el arbitraje de Blas Romero en el bar José Méndez. Y hay revisiones, o al menos están chequeando la jugada, la mano de Fernando Benítez. Puede ser penal para el equipo Betén Betary. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación pro Madrid Americana. Va al monitor, Va al monitor el juez Benítez, Germán. Así es llamado por Carlos Paul Benítez, quien está en el VAR para que analice la situación y determine si cobra o no penal a favor de Tembetarí después de la intervención allí con la presunta mano de Fernando Benítez. Y mirando la reiteración, patea Espetale, pega primeramente en Benítez, da en el estómago de Espetale nuevamente la pelota y allí, en la segunda instancia que pega en Benítez, es donde levanta el brazo derecho y da en el brazo del jugador. Así que por eso hay llamado del árbitro VAR a Derlis Benítez para que sancione o no el penal. Va a definir el árbitro si es para él o no penal. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa Jorge. Tembetarí Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Y es penal. Penal para el equipo de Tembetarí tras la revisión al monitor de Derlis Benítez tras el llamado de Carlos Paul Benítez. Hay penal para el equipo de Tembetarí que tiene la chance de abrir el marcador, niño. Y uno se pregunta cómo no pudo ver esto el árbitro. No sé si estaba totalmente de espalda o le tapaba a Fernando Benítez en la acción, porque todos fueron y le saltaron, inclusive aquí de cabinas en el movimiento. Se vio ese brazo de Benítez, esperó para asegurarse que le llamen del VAR, le llamaron, le mostraron la acción, arrancó mejor el partido de Tembetarí y tiene este penal a su favor. ¿Quién le pega? William Candia toma la pelota, pero ahora se la cede al argentino Aaron Spetale. Vos sabés que desde que estaba revisando la jugada, el árbitro Benítez ya tenía la pelota en las manos Candia. A última hora le cede el balón al goleador argentino para que patee el penal. Señores, arco de la tribuna norte, penal para Tembetarí. Le va a pegar el 9, Aaron Spetale, no retrocede mucho. Está atento a Spínola, el arquero de Luqueño, la orden de Benítez, viene o no. Spetale va a tirar, poste, gol. De Tembetarí de Aaron Spetale. Aaron Spetale de penal, disparo esquinado por bajo contra el poste derecho. La pelota impacta en el caño diestro y se mete luego al fondo del arco de Spínola. Señores, vino el primero aquí en Villaliza, jornada 12 de la apertura de penal. Aaron Spetale, Tembetarí 1, Luqueño 0. Monumental. No es el mejor de los comienzos definitivamente para Luqueño el partido. Situación opuesta para Tembetarí. Un muy bien comienzo de juego, presionando, buscando, generando y encontrando hasta este penal producto de las situaciones del comienzo del partido. Y no le sale nada a Luqueño porque en el penal hasta me parece que le termina pegando en la espalda al arquero Spínola. Patea esquinado Spetale, pega en la humanidad del arquero y sí, efectivamente es autogol de Spínola. Da en la espalda de Spínola y se mete esa pelota porque el tiro fue abajo al poste, iba a salir esa pelota, da en la espalda de Spínola, se mete ese balón y es el gol de Tembetarí. Finalmente autogol del arquero Spínola. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Gana Tembetarí 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETS por Emoy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Inscribite al asterisco 8263 o escribinos al 0984-444-037. Unite a la generación pro Madrid Americana. La pelota le va quedando a Brizuela para atrás de vuelta y no le gusta mucho Viso. A Morínigo, el balón para Spínola. Despeja el arquero con la pierna derecha. Esférico que toma vuelo. Va con destino de Brian Ayala. Salta Ayala. Baja de cabeza. Termina despejando Colmán para Tembetarí. Materiales para la construcción. Ferropar es la solución. Avenida Fernando del Amor, esquina Amor, que Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Precios fijos con los imbatibles stock. Hamburguesas 4 unidades. CPG 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Falta infracción sobre Ayala. Tiro libre, campo rival. Tiro libre para Luqueño. A todo ponerle Bistoni para tu moto. Toquemelo tractor Bistoni. Líquido para
radiador verde o rojo, pedidos al 093-119-720. Vistón y tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Quién está sentido? Cristaldo es el que está sentido en Tembetaré, muy dolorido en la zona de la pierna izquierda. Camina ya, logró poner de pie, pero con dificultad. Le va a pegar a la pelota, ya la tiro libre en ataque para Luqueño. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que a ladrillo, tijera, más cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Sobre la zona izquierda, 3/4 de terreno, o Comas con la derecha, o Ayala con la zurda, va al centro, pelota arriba. Espeta le despeja de cabeza, le queda dentro del área. Atención a Comas, no tiene ángulo. Retrocede para Ayala, coloca centro, saca Teche, rebote para Parra, apunta al disparo Suárez, bloquea, viene la marca, saca Ferreira, insiste el luqueño, Chena se queda con el esférico. Bajo la tecnología de congelación rápida, las fresas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Bancovia, hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad de litros, Chaco indica Jorge. En Betaré 1, Luqueño Ciro. Y su seguro Chaco. 20-30 en la huerta con Arturo, todos los compañeros, Libertad frente a Cerro. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet un litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Si él baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Estiro de esquina para Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Sobre la zona izquierda le va a pegar a la pelota Esteche buscando el segundo Tembetaré. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaika. Así como el Albi Roca deja todo en la cancha, Short TV deja su sello en cada corte. Short TV, sponsor oficial del Albi Roca. Vendrá el córner de Esteche, finalmente lo va a hacer Candia sobre el carril izquierdo, Arco de la tribuna norte. Allí aparecen dentro del área, Malvasio, líder Cáceres, Paredes, Barrios, Petale. Candia a la orden del juez, Candia apunta, levanta, centro, pelota arriba, vino de cabeza mal afuera, insiste Candia, está habilitado, ¿no? Estaba en posición adelantada Candia, todo anulado, reclama Candia, pero el árbitro ya tomó la determinación. Tiro libre que corresponde a Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 12 de la apertura fútbol argentino, va ganando Talleres de Córdoba 1-0 a Gimnasia de La Plata. En Talleres de Córdoba titular Blas Riveros, en el banco del suplente Matías Galarza. Habrá salida, pelota desde el fondo para el equipo de Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para cada Loren. Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Va subiendo sobre la zona derecha Colmán, cargando el equipo de Tembetaré, que tiene el control del partido, ganando por ahora 1-0. Benítez se equivoca, le saca Ferreira para Esteche por el medio. Levanta la cabeza, manda sobre la zona, ahí está allí, aparece el experimentado Candia. Candia por bajo para atrás, juega en campo rival Tembetaré con Colmán. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroca. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Hasta aquí el partido, niño. Me gusta. Del lado de Tembetaré principalmente, que es el que tiene la iniciativa. Recordar que está jugando con un equipo alternativo luqueño y eso también le está costando, de la tenencia, de la creación. En defensa principalmente está con algunos inconvenientes. El cuadro de azul mucho más despierto, mucho más activo en el partido. Tembetaré. Busca la salida Cáceres para el equipo de Tembetaré. Camiones Picajo JMC robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con respaldo de Chacomer Automotores, Red JMC Paraguay. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por el B, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. Infoserrana.to.py. Intenta pero no puede, Parra por el medio, la pelota le va quedando ahora en su campo. Líder Cáceres, el zaguero, juega para Ferreira, el experimentado volante del equipo de Tembetaré. La pelota sobre la zona derecha con Cristaldo, suelta para Candia, sube bien sobre la zona diestra Barrios, quiere ganar a fondo de cancha, pase para Cristaldo, que me parece que está en posición adelantada, deja seguir Nancy Fernández, saque de costado cerca del banderín para Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 19, primera parte, gana Tembetaré 1-0. Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo calidad papasa. Con mango
Mango, cobra con Corra, Banco Financiero Cooperativo desde tu celular. Ingresa al monto general, corre, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Sube buscando el ataque Walter González, pero está muy solo el 9 de Luqueño. Recupera Ferreira, retrocede la pelota para Malvasio, despeja con la pierna derecha. Balón sobre Barrios, no va a alcanzar. Saque de costado en su terreno, lado izquierdo para Luqueño. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. Ahorra con 140.000 guaraníes. Será afiliado a la Caja Mutual, te brinda beneficios. Solidaridad, UTI, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Mañana a las 10 de la mañana, River Santaní, mismo horario, Rubio Ñu, Pastoreo, jornada 2 de la intermedia. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. La app Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la app Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. ¡Vamos! Sigue llegando Tembetaré, niño. Sigue llegando en esta buena corrida de Esteche, que arrancó jugando sobre el perfil izquierdo. El chiquitito, rápido, habilidoso. No puede hasta ahora la defensa de Luqueño con él. Ganó bien sobre el perfil izquierdo. Tremendo derechazo de William Candia, que está jugando como una especie de un segundo punta por detrás del 9 Espetale. Pegó en la espalda del jugador de Luqueño y se termina salvando otra vez el chanchón. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Tembetaré 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Tiene la pelota Barrios jugando por el medio para Ferreira. Apertura sobre la zona derecha. Se muestra con la pelota Cristaldo para el conjunto de Tembetaré. Va Candia. Candia asume el rol del ataque jugando, tocando sobre la zona derecha. Barrios de vuelta. Va el equipo de Tembetaré que quiere el segundo. La marca de Rodríguez. Saque de costado sobre la zona derecha para Tembetaré. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Bilete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 para Paraguaya Inmobiliaria sea. Esteche con la pelota cerca de la media luna. Saca Parra, que está colaborando en defensa. Fue el piso, no hay falta. Ahora la dura entrada de Barrios sobre Lautaro Comas. Me parece que va a aparecer la primera tarjeta del partido. Lo llama el árbitro. Escucho a Germán. No, solamente lo advierte al lateral derecho de Tembetaré, pero sí, fue fuerte la entrada. Yo también a priori pensaba que le iba a sacar la tarjeta amarilla por cómo se dirigió, de hecho, el árbitro hacia la zona de la jugada. Sin embargo, aparentemente cambió de decisión a última hora, solamente advertencia verbal para Barrios. Habrá salida para el conjunto de Luqueño. Con esta victoria parcial, Tembetaré va sumando 13 puntos, saliendo de lo más bajo de la tabla. La pelota para Lautaro Comas, se equivoca Ayala, poco poder en ofensiva tiene hasta aquí Luqueño, que cae 1-0. Sanicel, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicel, proyectando juntos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. El largo pelotazo de Lautaro Comas a las manos del arquero chino de Tembetaré. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC, laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro, con respaldo y garantía Electropar SA, 40 años generando soluciones con energía. Sacando desde el fondo Nicolás Malvasio para el equipo de Tembetaré por el medio, busca Colmán, no alcanza, llega la pelota Parra, el volante ofensivo de Luqueño que mete la diagonal, busca el perfil para la zurda, prefiere jugar con Walter González, aguanta bien González, termina perdiendo ante la marca de Esteche. Este juega con Cristaldo, busca la salida sobre la zona derecha Tembetaré. Concurso de cuentos breves de Comesipar dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Unisal, sede Central España 330 San Lorenzo. En filiales en Ambareca, Petecta, Huácoro, en el Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Cristaldo quiere ganar fondo de cancha, lo persigue Brizuela al centro, a las manos del arquero Espínola de Luqueño. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscanas con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ocampos tiene la pelota sobre la zona derecha, todavía en su terreno para el conjunto de Luqueño. Balón viene arriba sobre Ayala. Saca de cabeza Malvasio, otra vez recaptura Ayala. Brian Ayala jugando para Parra. Parra tiene el control esférico por el medio para Walter Rodríguez. Va el capitán de Luqueño, Rodríguez con la pelota. No puede escapar de la marca de Colmán. Rodríguez obligado a retroceder. Termina perdiendo ante la presencia de Paredes. Va saliendo Tembetaré. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo. Cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total.
Malvasio con la pelota, juega por el medio, se muestra con el esférico Colmán, lanza sobre línea central para Candia, la apertura sobre la banda derecha, allí aparece Barrios, se viene con todo Tembetarí, aunque Barrios retrocede con Candia, toca Tembetarí en terreno de Luqueño. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Desde los viñedos de Ramos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Ferreira y el control de la pelota, nadie la presión en la salida de Ferreira para el conjunto de Tembetarí, tocando sobre el costado izquierdo para Malvasio. Malvasio pone el balón sobre mitad de terreno, aparece Colmán con la pelota, Colmán se va mostrando sobre el sector izquierdo, bien para Paredes, Paredes juega para Stitch, carga el equipo de Tembetarí con paciencia, segundo en camino, Paredes solo, dentro del área, vino el centro, está Spetale, le pega mal, termina cerrando mal, Candia se salva, Luqueño para el segundo niño. Con Paredes, Alan ganando el perfil izquierdo del lateral, conexión con Spetale, pateó a medias, después también a medias Candia, sin esa particularidad, los dos hombres que están jugando en la zona ofensiva, tanto Spetale y William Candia un poco más adelantado, ambos patearon a medias, esa pelota sigue siendo, repito, mejor Tembetarí, porque gana en el medio campo, tiene mayor presencia en ese sector del medio para arriba y casi no generó llegadas el equipo de Luqueño a lo largo de esta etapa. Le está costando mucho en el medio campo, perdió balones importantes. Habrá que ver hasta cuándo Morínigo mantiene gran parte de este equipo alternativo a lo largo ya de este primer tiempo, donde en el entretiempo comienzan a entrar algunos titulares para darle vida a este Sportivo Luqueño que hasta aquí tiene un comienzo flojo de partido y el que sí está con todo es Tembetarí. ¿Cuánto, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villa Jorge. Tembetarí 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Buscando el contragolpe Parra, mete, atención la diagonal, va Parra, está solo Walter González, pelota para él, Walter recibe el pase de Parra, atención, se muestra dentro del área, Walter González quiere retroceder porque no está nadie cerca, lo va a hacer ahora con Matías Suárez, prefiere por el medio con Fernando Benítez que está solo, se profila Benítez para el disparo, la apertura sobre la zona derecha, cabecera del área para Ocampos perdió tiempo, ya se armó la defensa de Tembetarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El lunes por la fecha 2 de la intermedia Sudamérica San Lorenzo, 18 horas con el arbitraje de Juan López. Se cerró bien en el fondo la defensa de Tembetarí, perdió tiempo Campos, gana un lateral sobre la zona derecha del conjunto beluqueño. Aún no sos asegurado, ingresa a rumbo.com.py, Rumbo Sociedad de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, escribe al llamar 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Copa Libertadores el martes, señores, a las 19 en la Huerta, Grupo de Libertad recibe a Talleres. Repuestos con descuentos para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. Comprar mayorista, hace que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista. Mercado San Lorenzo, Capeté Ruta 1 y ahora también Capeté Ruta 2 kilómetro 21 y medio. Poco de Luqueño en ofensiva, la pelota le va quedando a Benítez, pierde el esférico aunque va recapturando desde el suelo Fernando Benítez, vuelve a perder ante la marca de Campos, el juez dice falta. En realidad falta sobre Benítez, enojado es Paredes el que reclama, Germán. Sí, el mismo lateral izquierdo de Tembetarí, muy enojado. Él y varios de sus compañeros se acercan al árbitro al realizarle el reclamo. Sobre la zona derecha en ataque, tiro libre para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Subetialame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Le va a pegar Coma buscando el empate por arriba Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande, Albirroca, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Ya Vira Caricia con no caricia 2 litros, disfruta tu jugo favorito, ya Vira Caricia. La orden del juez, va Lautaro, va Comas, apunta solo a Stitch de Barrera, centro, pelota bien arriba, intentó Walter González, saca Malvasio, le queda Yara, llegó a destiempo. Y más que pelota termina pateando la pierna a De Cristaldo, sentido, Cristaldo, fútbol paralizado. El lunes 20-30 horas, Guaraní de Fran Tacuarí con el arbitraje de Carlos Figueredo cerrando la fecha 2 de la intermedia. Está en sentido por el lado de Tembetarí Cristaldo. Hablamos de Ayala en el equipo de Luqueño. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿La tarjeta es para Parra o es para Comas?
Para Brian Ayala, para el número 17, la tarjeta de amonestación. Jorge fue el que le dio la patada al jugador Cristaldo de Tembetario justo cuando este se le anticipó. Está sentido Cristaldo, por ahora gana Tembetario 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Siguiendo con la Copa Libertadores, el día miércoles en el Defensores del Chaco, las 19, Grupo H, Olimpia recibe a Vélez. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad con tarjeta de crédito y todo estas 10 cuotas sin intereses. Motor mejor en todos los caminos. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Se va recuperando por ahora Cristaldo, va a continuar el fútbol. Chena y la salida para Tembetario que está ganando 1-0. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Colocando la pelota Chena sin apurarse. Despeja el experimentado arquero de Tembetario. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrirla en nuestros showrooms. Sube Candia, tiene la pelota sobre la zona derecha, quiere colocar al centro. Ataca Tembetario y perdió tiempo. No, así la pelota gana un lateral cerca de banderín para el equipo de Tembetario. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Tembetario 1, Luqueño Cira. Y su seguro Chaco. Allá la pierde ante la marca de Colman. Va sacando de cabeza líder Cáceres por el medio. Fernando Benítez para Luqueño. Recaptura Ferreira para el equipo de Tembetario y pone la pelota sobre línea central para Esteche. No hay falta. Fue al forcejeo Benítez. Le queda la pelota a Rodríguez que quiso sorprenderlo. A Chena lo vio adelantado lejos afuera. Iba a hacer un golazo si se daba desde el medio campo. Vio adelantado a Chena, pero no le salió aquí a Walter Rodríguez. En la anterior hubo un golpe importante. Esteche el que estira todos los golpes. Normalmente recibe él el codazo, las patadas. Están todas allí el chiquitito Esteche, que nuevamente fue... Ya en ese primer partido en Itagua le había bailado a la gente de Luqueño. Allí me llamó la atención esa primera fecha. Hoy ya la revancha correspondiente, está haciendo un muy buen partido Esteche. El que sí tiene que mover un poco su banco en el segundo tiempo es Morinio. Algo más del medio para arriba, porque hasta aquí no generó una situación de gol este equipo alternativo de Luqueño ante Tembetario. Saque de meta para Tembetario. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Arroz, Perfiles, Angulos, Palanchuelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 0183309-813. Segundo en camino, guardame Darío. Vino. Está afuera. Afuera, increíble. Cristaldo tenía el segundo, gran acción de Esteche. El pase dentro del área para Cristaldo, define la pelota cerca del poste izquierdo, Niño. Toda la jugada previa nuevamente el chiquitito Esteche. Si por allí, por esas cosas no le va bien a Tembetario, yo creo que va a terminar transfiriéndolo sí o sí. Digo, si no llega a mantener la categoría, Tembetario hoy en la zona roja, pero muestra algunas cosas positivas también este equipo de Tembetario, que era muchísimo en el campeonato, pero definitivamente es el más destacado que tiene Tembetario del medio para arriba en ataques, más en todo el plantel. El chiquito Esteche le tiene a mal traer a más de una defensa en el torneo local. Es tiro libre, campo rival, tiro libre para el conjunto de Tembetario. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. ¿Tarjeta para quién en el equipo de Luqueño? Para Walter Rodríguez, el capitán del Sportivo Luqueño, es el segundo que ve la tarjeta de amonestación y de la visita por la dura entrada sobre Denis Colman, que sigue muy dolorido, no puede ponerse de pie aún en la zona de la pierna derecha, de allí se toma. Es tiro libre para Tembetario que gana 1-0. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Muy golpeado está Colman, decía Cristaldo. Denis Colman, el número 6, se toma del rostro, muy dolorido se lo ve al volante de Tembetario. El árbitro ya permite el ingreso del equipo médico para que lo verifiquen. Me parece que va a ser cambiado por cómo lo vemos a Esteche
dirigirse hacia el banco donde está Villasanti y preocupación por la situación de Colmán. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ayer San Lorenzo de Almagro le ganó por 1-0 en condición de visitante a San Martín de San Juan, por donde el arquero Orlando Gil fue titular durante todo el partido. 5 tapadas importantes de nuestro compatriota. Está muy sentido dentro del campo de juego Colmán. 34 prácticamente de la primera etapa. Gana Tembetari 1-0. En Electroban aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban mejorando tu calidad de vida. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Siguiendo con la Copa Libertadores también el miércoles 9 de abril, 21:30 grupos en Sao Paulo, Brasil. Palmeiras recibe a Cerro Porteño. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, hacerlo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Me parece que es de gravedad la situación de Colmán, Germán. Sí, no aparentaba así, pero por lo visto que fue más fuerte de lo que en principio dejó la impresión. La falta dura que le había realizado o le había cometido Walter Rodríguez, el capitán del Sportivo luqueño. Los médicos siguen atendiéndolo dentro del campo de juego del volante. Pelota en ataque para Tembetari. En Wizard, clases presenciales o virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 021-227-3778. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Tembetari 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Va el centro, pelota sobre Barrios, el disparo al arco, travesaño. Iba a ser un golazo, señores, de chilena prácticamente. Colmán, la pelota fue cayendo. Espínola intentó llegar, impacta en el travesaño. Estiro de esquina, finalmente para Tembetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Acrobático movimiento, iba a ser un golazo definitivamente. Él acababa de recibir la falta, se recuperó y justito le quedó atrás esa pelota a salir la chilena. Se va ese balón metiéndose al ángulo, pero no, caprichosamente pega en el travesaño y se va. Se salvó otra vez Luqueño. Hay un amo y señor en este primer tiempo y ese es Tembetari. Va al centro de Candia, termina sacando la pelota como puede Brizuela. Va a insistir Tembetari, que tiene un lateral en ofensiva. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock, lo bueno para vos. ¿Estás buscando lo mejor para tu moto o tu camioneta tractor? Bistoni de punta a punta, conoce más en bistoni.com.py. Bistoni, tecnología en lubricación. Barrios pierde la pelota y se viene el contragolpe de Suárez para Luqueño, cruzando mitad de terreno. Está solo cerca del área Walter González. Perdió tiempo Suárez y también la pelota. Ya le sacó Barrios. Sacando Colmán para el equipo de Tembetari. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, sin años de familia, sin años de servicio. En Concasa empezó tu historia con más soporte duradera. Cada ladrillo, teja, grama, cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Insiste Tembetari con Colmán, que tiene la pelota sobre la zona derecha. Colocó centro al área. Despeja Fernando Benítez para el equipo de Luqueño. El esférico le va quedando ahora para Walter González en su terreno. Descarga con coma. Se viene el Luqueño de contra. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olor en Quitadol de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Brizuela la marca, la pelota de Walter Rodríguez, anticipa Candia, Candia juega por abajo sobre Cristallo, Cristallo otra vez para Candia. Ataca el equipo de Tembetari, no pudo controlar Candia, se le va un costado, lanzamiento lateral en su terreno, lado izquierdo para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroca, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por Team Frutos del Bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. El balón en poder del líder del Cáceres, el zaguero de Tembetari. Espetale tiene el control de la pelota. Juega por abajo para Candia, lanza para Paredes, alcanza. Primero llega Ocampos, controla el futbolista de Luqueño. Brasileirao, fecha número 2, 7 minutos del primer tiempo. Corinthians 0, Vasco da Gama 0. Nuestro compatriota Ángel Romero está en el banco de suplente del equipo del Corinthians. Cerca de los 38, gana Tembetari 1-0. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón.
Por Copa Sudamericana el día martes 21:30, Godoy Cruz recibe al Luqueño, Grupo B de la Sudamericana. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar, tasa desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera es lo mejor en lácteos. Pelota bien arriba, recaptura Candia para el equipo de Temetari, bajando para Esteche, otra vez con Candia, impreciso. Quería descargar sobre la derecha en Cristaldo, atento a Espínola, el arquero de Luqueño. Shell baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shell B-Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Induscabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Induscabos representa y distribuye Record Electric Zaeca. Salta y gana Rodríguez por arriba, golpea de cabeza para jugar con Ocampos. Ocampos toca para Parra, Parra de vuelta con Ocampos, de vuelta Parra. Parra el zurdo sobre la zona derecha, descargan Benítez, anticipa Esteche. Esteche recaptura, juega por el medio, escapó de la marca de Benítez, falta de Fernando Benítez sobre Esteche, no lo pueden parar, no lo pueden frenar, no lo pueden contener a Esteche en Temetari. Así como el Albiroja te cató en la cancha, Chortibis deja su sello en cada corte. Chortibis, sponsor oficial del Albiroja. Camiones Pickup JMC, robustas para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, Red JMC Paraguay. Ferreira y el tiro libre en su terreno para Temetari. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.tu.py. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Fapasa. Saca Rodríguez, fue el piso, falta, infracción de Colmán sobre Rodríguez, sobre círculo central, tiro libre, pelota que corresponde al conjunto auriazul. Con Mango cobra con Corra, Banco Financiero Cooperativo desde tu celular, ingresa al monto general QR, cobra y listo, descarga la app de billetera Mango. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Le va a pegar a la pelota de Walter Rodríguez, en realidad un pase corto sobre Fernando Benítez, que apunta para elevar al centro, se aproxima al área, avanza Luqueño que quiere el empate, poco fútbol Luqueño en esta primera etapa. La pelota le queda a Campos. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Temetari 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Saque de costado cerca del banderín sobre la zona derecha para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Ocampos juega rápido para Lautaro Comas dentro del área. Quiere ganar fondo de cancha. Comas va a elevar el centro. Falta fuerte hasta infantil de Paredes sobre Comas. Qué tiro libre peligroso va a tener el conjunto de Luqueño que quiere el empate. Si estás pensando en tu futuro, empezar con el mínimo que corresponde a tu edad. Ingresás en sp.org.py, presiona afiliaciones online. Caja Mutual. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Es Ayala o es Comas, Germán? Los dos se colocan alrededor de la pelota. Veremos quién finalmente le pega. Tiro libre para Luqueño. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sudamericano Sub-17, hoy Paraguay-Chile a las 21 horas en el Estadio Jaraguay de Montería. Le va a pegar a la pelota el zurdo Ayala sobre la zona derecha, al centro, vino, salvó China, insiste, atención Lautaro Comas, la más clara de Luqueño en lo que va del partido, el disparo de Ayala, niño. Sí, eso que le dio chances de meter a lo largo del partido para que tengan un espacio también Luqueño, porque el que más insistió, buscó y siempre estuvo cerca del segundo fue Temetari, pero en esta última parte se fue quedando Temetari y después de ese tiro de esquina el disparo de Ayala fue la más clara. Igual hasta aquí flojo desempeño de Luqueño en el primer tiempo. Se viene Parra para el conjunto auriazul. Con la vamos de Copetrol acumular kilómetros con cada carga para estos kilómetros acumulados con Supra aditivada 4 duplicas y con LTS 10 triplicas. Copetrol, vamos. Energy Gas llega hasta tu casa, además la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. La pelota le va quedando a Campos, casi se complica lateral derecho del equipo de Luqueño. Termina despejando con la pierna derecha. Balón arriba sobre Brian Ayala. Colmán gana por arriba. La pelota de Esteche por el medio. Esteche juega para Colmán. Encaró, escapó de Ayala. Temetari buscando el segundo. Para instalar tu industria Pavic, Organización Centro Industrial de Bilete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griperías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Perdió la pelota Cristaldo, se viene Comas. Mete la diagonal, no hay falta. Recupera Candia, se viene Candia sobre la zona derecha con Barrios para Temetari. La Plata Empeña con certificación internacional ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro Empeña en La Plata. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH laminados y más. Signos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Espetale para el segundo, vino, está el arquero.
El arquero primero termina quedándose con la pelota. Parecía que alcanzaba a Spetale, niño. Sí, porque fue magnífico el pase por bajo, la buena habilitación de Paredes. No llegó a tiempo de Spetale a profundidad. Allí el pase para el 9 de Temeteri. Eso le está faltando. Un 9. Yo creo que va a salir a buscar en el clausura. No por Spetale, no por otros delanteros. Pero ese final, ese cierre de acción es lo que está faltando a Temeteri. En esta no llegó el delantero Aarón Spetale. Cerca de los 44 sigue la victoria de Temeteri 1-0. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía Electropar a 40 años generando soluciones con energía. La clínica SPS está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991712856. SPS protege tu salud con respaldo de Gómez y Paz. Suárez para Luqueño, le queda poco en la etapa inicial. Va Suárez con Comas, otra vez con Suárez dentro del área al centro. Impacta el Colmán, es penal. O es saque de meta, pensé que era penal, Qué mal vi. Saque de meta, volvió a pegar en Suárez ese centro. Suárez Jorge. allí, Germán. Y volvió a pegar en Suárez ese centro lanzado por bajo por el propio lateral izquierdo. Solo que no cuidó el detalle de Delis Benítez a la hora de marcar. Una cosa es marcar saque y el gesto que hizo parecía penal. Por eso más de uno hasta festejó hincha de Luqueño ese movimiento que hizo allí Delis Benítez. Ellos muchas veces con los gestos, con los movimientos, terminan marcando eso y confundió en un momento lo que terminó indicando el árbitro del partido. Saque de meta para el equipo de Temeteri. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tocana con hierbas al laco, picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Sube Candia, la pelota para Barrios, ataca Temeteri al centro, Brizuela la marca, insiste en la presión, Cristal lo despeja, saca, quita Suárez para Luqueño. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le, apóstala a ganarlo, cambia todo. Va Spetale, tira, bloquea Jiménez, tira de esquina para Temeteri. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros, el que indica Jorge. Temeteri 1, Luqueño 0. Eso seguro Chaco. ¿Cuánto más, Germán? 5 minutos más, Jorge. Hasta el minuto 50 va este primer tiempo. Es córner para Temeteri. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento. En celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Al centro, baja Spetale, mano. Mano de Spetale, todo anulado, dice el juez. Tiro libre. Tiro libre para el equipo auriazul. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La salida de Espínola para Luqueño que busca el empate. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Se escribió, llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuesto con descuento para Hyundai y Isuzu por tiempo limitado. En repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Balón arriba, falta. Falta de Brizuela. Evitó el contragolpe de Spetale. Infracción, tiro libre para el equipo de Temeteri. En el Ahorrazo compra más y paga menos productos de calidad al por mayor ofertas. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. A punto Ferreira para el tiro libre. En realidad un pase corto para el líder Cáceres. Cáceres tiene la pelota, se viene desde el fondo del equipo de Temeteri. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Cerámica y te a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Cristaldo con la pelota jugando sobre la zona derecha para Barrios. Barrios para Candia. Candia con el esférico mete la diagonal. Elevó el centro para Spetale. Atento el arquero. Espino la controla, seguro el golero de Luqueño. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad. Con tarjeta crédito y todo hasta 10 cuotas sin intereses. Como hotel mejor en todos los caminos. Levanta la pelota Espínola. Lo buscan a Walter González muy solo.
pierde ante la marca de Colmán. Colmán bajando bien sobre Cristallo. Cristallo para Spetale. Spetale de espaldas al arco. Juega por el medio con Ferreira. Ferreira lanza por la derecha con Colmán. Avanza el equipo de Tembetarí buscando el segundo. Cristallo para Tembetarí. En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Mil empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. Siguiendo con la Copa Sudamericana, el jueves a las 21:30 Guaraní juega ante Nacional de Potosí, Grupo A de la Sudamericana. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. 48 tenemos de la primera parte. Gana Tembetarí 1-0. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Diego volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado de descubrirla en nuestros showrooms. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Sube Barrios, toca la pelota para Candia. Candia, el mano a mano. Termina sacando Suárez. Me parece que hay falta de Candia. El árbitro deja seguir. Mandarín arriba. Y mano de Brizuela y va a tener un tiro libre peligroso Tembetarí. En San Justo y Oro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a su casa y perpetuo socorro. Nimbu y ventas al 093-309-813. Rey San Justo y Arroz. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores de Chaco y Julio Miranda Coto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. 49 clavado, tiro libre peligroso cerca del área para Tembetarí. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arro Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crismo, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quién le va a pegar? ¿Escandia? Candia está para darle de derecha y Paredes para pegarle de zurda. Vendrá el disparo de Candia. Le quedan segundos en la primera etapa. Puede estar el segundo. Cerca del área. Candia sobre la zona derecha. Pase para Estechevino. Bloquea bien Brizuela. El rebote. El disparo al arco. Impactan Rodríguez. Va a sacar Ocampos para Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto. Indica Jorge. Tembetarí 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Busca Ayala, señores, no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villaliza. Jornada 12 del torneo, apertura de momento Tembetarí 1, Luqueño 0. Relató Jorge Casal. Muy bien, comentario intermedio de Jorge el Niño Sosa en una presentación de... Quitadol para cada olor hay un Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Voy contigo, Germán. Habla Arturo Aquino, vicepresidente de Tembetarí. Que cobrarle, gracias. Yo creo que ahora en el segundo tiempo Luque va a tener la necesidad, vamos a tener un poquito más de espacio también nosotros porque va a querer salir a buscar el empate y esperemos poder aprovecharlo. ¿Qué se hace en el segundo tiempo para mantener el resultado, incluso llegar a más goles? Primeramente entrar concentrado, ¿verdad? Porque como le dije recién a tu colega, Luque va a adelantar sus líneas, solamente van a hacer algunos cambios con algunos delanteros que tienen muy buenos ahí en la banca, entrar concentrado y aguantar esa tormenta que de repente se puede venir y después buscar la contra y empezar bien de vuelta. Qué buena demostración está en el primer tiempo de Tembetarí, ¿no, Arturo? Mordiendo para la recuperación, tomando la iniciativa para manejar los hilos del partido. Sí, veníamos haciendo nosotros buenos partidos. Lastimosamente no se nos estaba dando, ¿verdad?, los resultados. Había partidos que yo creo que merecimos más que el empate también, ¿verdad? Pero bueno, esto de fútbol a veces... Entonces en este caso pudimos mandar dentro de lo que fue el penal y tuvimos una en el palo también y otras más ahí. Esperemos que el segundo tiempo podamos marcar un... Arturo, ¿qué puede hacer el resumen de lo que fue esta primera rueda? Obviamente no fue la mejor para ustedes, pero de que si hubo errores, las hubo, ¿qué habría que corregir para el plantel en principal? Sí, así como decís, ¿verdad? Nuevo en esta categoría, saltamos 2 categorías, de la B a la intermedia a la B, a la primera, perdón. Y bueno, son cosas que de repente uno como un poco de falta de madurez comete estas cosas, pero estamos todos juntos ahí, ¿verdad? Recoleta ganó ayer, a ver si nosotros ganamos también, vamos a estar 3 nomás, está General Caballero, estamos ahí, ¿verdad? Hay una pelea muy importante en lo que es por la permanencia. Gracias, Arturo. Eran las palabras de Arturo Aquino, vicepresidente de Tembetarí, que observó el partido aquí, o está observando el partido aquí en el sector de Plateas de Luis Alfonso Llani. Jorge.
Muy bien, antes de meternos en el comentario, me dice el Diego Tavito también Damián que ya está Víctor Villalba. Vamos a ir hasta la Huerta para el primer contacto. Un atractivo partido se viene a continuación. Libertad ante Cerro Porteño. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas tardes. A ver. O perdí retorno, no está todavía Víctor, porque me decía también que ya estaba listo. Vamos a probar en segundos. En instantes, Jorge, en instantes. Segundos. Allí el contacto con Víctor, porque me decía también en privado que ya estaba ok desde la Huerta. Para no cortar el comentario, que lo vamos a hacer a continuación. A ver, Víctor, ahora sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Ya instalados en la Huerta para lo que será el partido de la fecha, sin dudas, entre Libertad y Cerro Porteño. Libertad buscando consolidar y estirar la diferencia y ya quitarse de encima a uno de los potables perseguidores, porque si le gana Cerro lo deja a 12 puntos de diferencia. Y Cerro Porteño hoy que será alentado por todos los perseguidores, porque a Cerro le conviene ganar a Libertad, descontar a 6. A Olimpia o Guaraní, que se cruzan mañana en el Defensor del Chaco, le conviene que se frene Libertad, como para poder tener alguna última chance en esta segunda rueda de poder aspirar al título. Todavía el estadio casi vacío, poco movimiento. Los primeros hinchas de Cerro que van ingresando en la tribuna superior hoy disponen de 2.000 entradas. No tengo ninguna duda que se va a llenar el sector de la tribuna alta, porque la bandeja de abajo hoy no se tendría que habilitar. Y digo tendría porque veo que hay seguridad, igual hay custodia policial, pero entiendo que tiene que ver con el hecho del acceso, porque igual por la esquina inferior se accede a los escalones para ir al lado superior. Así que me parece que solo por eso hay seguridad abajo, porque la bandeja inferior tiene que estar cerrada por la sanción que tiene Cerro Porteño, con su hinchada detrás de una de las porterías, así como se dio con Olimpia también la fecha pasada. Se acomodaron ya desde temprano las banderas de la escolta. Están detrás del arco que da hacia el sector sur, así que es cuestión de esperar que se vaya llenando este estadio, que hoy va a tener un muy buen marco para el partido, que va a marcar muchas cosas. Ya en el inicio de la segunda rueda, Libertad Cerro Porteño, Libertad buscando ya ir asegurando de a poco lo que puede ser una nueva estrella para su palmarés. Muy bien, Víctor, correcto. Volvemos en cualquier momento contigo hasta allí. Decía de a poquito, va llegando la gente de cara a lo que será ese compromiso. Aquí buen ambiente con la música respectiva, mientras la gente está aprovechando por una chipita, cafecito, cocido para la merienda correspondiente. Y hablando de la merienda, el que se merendó este primer tiempo fue Tembétare. Eso sí, es una máquina de generar situaciones y le cuesta convertir propiamente a Tembétare. Juega lindo desde esa primera fecha en Itagua. Hoy la revancha de ese juego, ya me había agradado el juego de Tembétare. Del medio para arriba, el desdoble, la pelea, la velocidad. Jugador diferente del caso del chiquito Francisco Esteche. Hoy nuevamente generando situaciones importantes. Pero arriba, a la hora de anotar todas esas situaciones que fue generando el equipo de Tembétare, lo que le está faltando. Enfrente se encontró con alguna pierna, con algún cuerpo, alguien que terminaba bloqueando allí de Luqueño los tiros de los hombres de Tembétare. Si bien está ganando con el tanto del penal, se dio hasta la particularidad que no termina fallando en primera instancia, porque patea abajo, pega en el poste. Y cuando iba a salir ese balón, como Espínola se tira, el arquero Ángel Espínola se tira al lado derecho donde se va el tiro, da en la espalda y se mete el balón. Sobre 12 minutos del primer tiempo, hasta esa particularidad se dio dentro del propio partido, de lo que le estaba costando a Tembétare anotar o lo que le costó a lo largo de la etapa, porque fue más. Un 80-20 desde la situación de las generaciones, así igual y todo, sobre el final en un rebote en tiro de esquina. Brian Ayala tuvo una buena chance para anotar del lado del Sportivo Luqueño, que hoy está jugando con un equipo alternativo. Espínola en el arco. Los centrales son Brizuela y Jiménez. Ocampos el lateral por derecha, Suárez el lateral sobre el perfil izquierdo. Nombres que normalmente no están en el equipo titular
hoy en la formación principal. Benítez, Walter Rodríguez en la contención, más adelantado Aldo Parra por derecha, por izquierda Lautaro Comas. Poquito de Brian Ayala, no fue aquel Brian Ayala que vimos a lo largo del torneo pasado en el 2 de mayo. Goleador, destacado él. Intentó ser algo participativo, le llegaron pocos balones a Walter González y uno siempre exige a aquel que sabe. En el caso de Ayala. Y ver si para el segundo tiempo con alguna variante se puede meter en partido luqueño. La diferencia es mínima, es 1-0. El gol convertido, iba a decir por Espetales, pero en realidad fue autogol. Patea a Espetales, pega en el poste, se lanza el arquero, le da la... Este equipo de Temperley, las situaciones que fue generando a lo largo de la etapa fueron innumerables, desde la buena proyección de Alan Paredes sobre el sector izquierdo, es un buen lateral, de hace un par de partidos que lo vengo siguiendo, tiene muy buenas condiciones, un par de buenos servicios o asistencias, como todo zurdo tiene buen pie, hay en un formato de 10, de jugador creativo, que sea un pase a profundidad para Espetales y este no llega. Desde el medio campo en una de las acciones más importantes que fue generando Temperley a lo largo de la etapa, que tiene sí el lado positivo desde que el juego vistoso, el toque rápido, el desdoble de ataque, recuperar el balón, pero lo negativo es la falta de gol de este equipo de Temperley, las situaciones que genera y el no convertir. Eso permite que el luqueño siga teniendo vida dentro del partido y que en el segundo tiempo por allí, con algunas mejorías, con algunos cambios, con estos mismos jugadores, pueda elevar su rendimiento para llegar, por qué no, al empate y algo más. Esta noche ya está viajando el plantel principal de luqueño a Mendoza, por eso las variantes y aquellos nombres que normalmente vemos de titular, hoy están en el banco, gran parte de ellos en el banco del cuadro auriazul. Y hablando del gol, vamos a recordar el momento, el penal, se da un enredo en el área, patea Espetales, le pega en primera instancia allí a Edgar Ferreira, de rebote, da en el estómago de Espetales y de ese rebote vuelve a pegar en Ferreira, solo que en la segunda ocasión de Ferreira, ella levantó el brazo, tenía el brazo abierto allí, no vio el árbitro, no sé si estaba cubierto por el propio protagonista, pero aquí de la zona de cabinas sí fue clara la imagen de la mano, nos quedaba la duda, inclusive parecía que pegaba después en Espetales, pero no, fue un brazo abierto, le llamaron de la revisión, patea Espetales, poste, pega en la espalda de Espínola, se mete. Así llegó el único tanto hasta aquí a favor de Temperley. 12 del primer tiempo en el relato de Jorge Casal. El tanto del cuadro rojiverde. Señores, arco de la tribuna norte, penal para Temperley. Le va a pegar el 9, Aaron Espetales, no retrocede mucho. Está atento a Espínola. El arquero de luqueño, la orden de Benítez. Viene o no. Espetales va a tirar. Poste. Gol, 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 gol. Temperley de Aaron Espetales. Aaron Espetales de penal, disparo esquinado por bajo contra el poste derecho. La pelota impacta en el caño diestro y se mete luego al fondo del arco de Espínola. Señores, vino el primero aquí en Villa Elisa, jornada 12 de la apertura de penal. Aaron Espetales, Temperley 1, luqueño 0. Y allí la situación, el momento, la ejecución de Espetales abajo al poste derecho. Parecía que iba a ingresar esa pelota, pero termina ingresando porque se lanza Espínola, pega en la espalda y termina siendo autogol. Repito, de los dos es superior el equipo de Temperley, pero le está faltando ese poderío ofensivo para anotar, para hacer goles a este equipo de Temperley, que juega lindo, pero arriba no está teniendo el peso necesario para poder anotar, principalmente con sus volantes que generan, que buscan, pero que arriba no se le abre por lo menos hasta esta parte del arco. Luqueño con un equipo alternativo, le está costando mucho en defensa, en el medio generó poquito, a lo largo de la etapa sí, todo en un rebote, en un tiro de esquina sobre el final, tuvo una chance. Brevemente nos vamos hasta Sebastián, repaso de la fecha, cómo está la intermedia. Nosotros regresamos aquí, calculo que esto en 2 o 3 minutos puede arrancar. De a poco vuelven los suplentes de Temperley. Adelante Sebastián, estudios centrales de Monumental. En minutos regresamos aquí en Villa Elisa.
Muchas gracias, Jorge. Nosotros repasamos lo que estuvo ocurriendo en la mañana de hoy con los dos partidos que se disputaron por la fecha 2 de la división intermedia, en la cual Fernando de la Mora le ganó por 2-1 a Independiente Campo Grande, y el equipo del Deportivo Capiatá le ganó por 1-0 al equipo de Resistencia. Con respecto a la tabla de posiciones de manera transitoria, el Deportivo Capiatá está liderando con 6 puntos, 2 victorias consecutivas. La primera fecha le había ganado de visitante por 1-0 a Guaireña, y en la presente fecha que le ganó a Resistencia. Por su parte, el equipo de Resistencia viene de empatar de local en la primera fecha ante Guaraní de Fran 1-1, y el equipo de Fernando de la Mora, que le ganó hoy a Independiente de Campo Grande, viene de empatar sin goles ante Sol de América de visitante. Por su parte, el equipo de Independiente Campo Grande viene de ganarle 1-0 local a Encarnación en la primera fecha, y de esta manera entonces el equipo más efectivo hasta el momento está siendo el equipo del Deportivo Capiatá. Mañana prosigue la fecha 2 de la intermedia con 2 compromisos. Rubio Ñu y Pastoreo estarán jugando a las 10 de la mañana. Mismo horario para el compromiso entre River Plate y Deportivo Santaní. El lunes se estará cerrando la fecha número 2 de la división intermedia con 2 compromisos. A primera hora estará jugando Sol de América y San Lorenzo a las 18 horas. El árbitro del encuentro será Juan López. Cerrando la fecha número 2 de la intermedia estarán jugando Guaraní de Fran y Tacuarí a las 20:30 horas con el arbitraje de Carlos Figueredo. Regresamos contigo, Jorge. Muy bien, gracias, Sebastián. Ambos equipos dentro del campo de juego. Al parecer sin variantes los dos, Germán, por sobre todo en el lado de Luqueño. Vos sabés que lo veía cruzar el campo de juego sin el chaleco a Julio Báez, con la casaca 27. Ya tenía todas las indumentarias puestas. Esperaba que se acerque ya hacia el cuarto árbitro, ya que estamos bien cerquita del inicio del segundo tiempo, pero quedó en la banca al final, así que vuelve con los mismos hombres finalmente el luqueño, y en el caso de Tembetarí también, misma situación. Señores, todo listo, todo ok. Vendrá la orden del juez, eleva una oración de rodillas Chena, el arquero del conjunto de Tembetarí. Por ahora gana Tembetarí 1-0. Espetale frente a la pelota. Va a dar la orden el árbitro del partido, Verdes Benítez. Señores, pita el juez, comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal. Sacando la pelota al capitán Ferreira de Tembetarí, buscándolo a Barrio sobre la zona derecha. Espetale el piso. La marca por parte de Marcelo Jiménez en el equipo de Luqueño. Lo buscan a Walter González. Baja por el medio para la presencia de Fernando Benítez. Apertura sobre la derecha. Se viene. Atención, Ocampos por derecha para el equipo de Luqueño. Apracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. En Electroban aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Pica Yala, no alcance la pelota. Tiro de portería para Tembetarí. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Keko, Santek y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Fácil, la marca para de máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil es lo más fácil. Ahora llegaron los chancholías. O si estaban, no estaban con los tambores. Ahora sí, con el redoble, el tambor correspondiente. Allí también los instrumentos de vientos. Ahora sí tenemos ambiente, Gustavito, porque pedía ambiente, estaba encendido el micrófono, solo que no estaba todavía la murga allí de Luqueño. Ahora sí se escucha a la gente de Luqueño y también a la batucada Tembetarí, que ya está activa también del lado de la platea. Gana Tembetarí 1-0. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT pone muy. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribiste al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. Sobre la zona derecha cargando el conjunto de Tembetarí con Barrios. Pide la pelota cerca del área, Candia. Va el equipo de Villasanti que quiere el segundo. Pelota con destino a Espetale. Gana fondo de cancha. Saca Suárez con la zurda. Por el medio está solo Ferreira. Insiste Tembetarí que va por el segundo. Materiales para la construcción, por
Ropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Por parece a 43 años construyendo contigo. Precio fijo con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades CPG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. Barrios y el pelotazo largo. Quería Esteche, no alcanza. La pelota se pierde a un costado. Lateral sobre la zona del su terreno para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olora en Quitadoles de Laja. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. 20-30 Libertad, Cerro Porteño, La Huerta. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, Frutos del Bosque, probalo ya. Yavira Caricia con lo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. Tembetari tiene la pelota en campo rival, sube sobre costado izquierdo, Alan Paredes, saca como puede la pelota a un costado, Ocampos, lateral cerca del banderín, lado izquierdo para Tembetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Paredes levanta la pelota, Vento Velara para Espetale, anticipa bien, sacando Jiménez Agro de Luquinho, balón que recupera Malvacio, levanta el esférico en campo enemigo, saca Ocampos de cabeza, también de la misma manera, bajando por el medio, busca Colmán, hubo falta en ataque, tiro libre en su terreno, tiro libre para Luquinho. A todo ponele Bistoni para tu moto, tu camino tractor Bistoni, líquido para radio verde o rojo, pedidos al 018-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Impreciso Suárez, el lateral izquierdo de Luqueño, se le va la pelota a un costado, reclama el público auriazul. Saque lateral en ofensiva sobre la zona derecha para Tembetari. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Esta tarde por la fecha 2 de la Liga Boliviana, San Antonio Bulo Bulo le ganó 2-0 a Jorge Wilstermann. Mario Tazú ingresó a los 66 minutos del compromiso y a los 96 convirtió el segundo para su equipo. Espetale apunta el disparo frágil a las manos del arquero Espínola, que saca, sale desde el fondo rápidamente. Lo ve a Benítez, la apertura por derecha con Parra, otra vez con Benítez, busca la paridad Luqueño. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, que al ladrillo te quebramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. 4 de juego, etapa complementaria, sigue la victoria de Tembetari 1-0. Bajo la tecnología de congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Pechugón deliciosamente natural. Pedí tu préstamo Pymes en Banco y hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Levanta la pelota desde el fondo. El lateral izquierdo de Tembetari. Hablamos de Alan Paredes. Balón para Colmán por el medio. Cierra en el fondo Brizuela, sello central de Luquinho. Retrocede para el arquero Espínola. Espínola levanta la pelota en campo rival, buscando por arriba González en Luqueño. Cosio con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Si baja el precio de sus combustibles, 300 guaraníes menos por litro. Shelby Power Nafta, fórmula super, fórmula regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto en Limpia Corte. Tembetari 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Mañana, señores, continúa la jornada 12 con 2 partidos. Guaraní Olimpia en el Defensores del Chaco. El cierre con Nacional 2 de mayo en el Oceanérico. Recorre Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Recorre Electric Chaca. Así como el Albi Roca deja todo en la cancha. Chortivis deja su sello en cada corte. Chortivis, sponsor oficial del Albi Roca. Fernando Benítez de cabeza bajando la pelota para Parra. Parra de espaldas al arco con la zurda. Jugando para Walter Rodríguez. Rodríguez tocando por abajo. Aparece con la pelota. Brizuela para atrás con el arquero Espínola. Vuelve a comenzar desde el fondo Luqueño. Camiones Pica JMC Robusta para cargar más rendimiento y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores. Rey JMC Paraguay. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana. Carreras reconocidas por EME, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANEAES. Infoserrano.to.py. Va girando por el medio Colmán para el equipo de Tembetari, jugando para Candia para Espetale. Está habilitado Cristallo, se alcanza, puede estar el segundo. Y llegó nomás en la pelota Cristallo, cabecera Velara. Encaró, va a rematar, no tiene ángulo. Cristallo insiste, perdió tiempo. Va cayéndose en las cercanías del área. Juega para Colmán, no pudo controlar. Saca Comas para Luqueño. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. Con Mango cobra con QR a Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. Ya miró su banca Morini con instantes. Los cambios en Luqueño. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Quiénes integran el banco de Luqueño, Germán?
Alfredo Aguilar, el arquero auxiliar, Pablo Aguilar, Iván Torres, Diego del Valle, Sebastián Maldonado, Guillermo Auché, Kevin Pereira, Julio Báez, Elías Contreras, Jonathan Ramos, Marcelo Pérez y Federico Santander. Muy bien, gana Tembetaré 1-0. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol para que olor a un Quitadol es de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ciudad 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Es pelota para el equipo de Villasanti que gana 1-0. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No romportín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Acaricia con los Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Acaricia. Sube Espetale, coloca centro al área. La pelota por línea de fondo. Es tiro de esquina sobre la zona derecha para el conjunto de Tembetaré. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Candia. Ahorra con 140.000 guaraníes. Ser afiliado a la Caja Mutual te brinda beneficios, solidaridad, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol. Juega en nuestro casino online. En más de 1000 slots estamos en slotdelsolonline.com. Candia sin apurarse y el córner para Tembetaré. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar con tus kilómetros. Descarga la Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Va al centro de Candia, saca la defensa, Estecha el disparo al arco. Despeja como puede Suárez. El rebote para Paredes, lejos el disparo. Balón por el fondo, tiro de portería para Luqueño. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Escucho. Y ya lo decía hace reciencito que Morínigo ya estaba mirando hacia el lugar donde estaban realizando los calentamientos los suplentes. Llama a Julio Báez, casaca 27 y casaca 19 para Marcelo Pérez. Serán los dos primeros cambios del técnico luqueño. Señores, gana Tembetaré 1-0. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Sube Barrio sobre la zona derecha, cargando el equipo. A de Tembetaré. Termina sacando Suárez. Impacta la pelota en Barrios. Está preparando también una variante en el equipo de Tembetaré. Villasanti, el instante no indica quién es el 11 en Tembetaré. Germán Tilner. Balón para Luqueño. 44 minutos del primer tiempo, Corinthians le va ganando 2-0 a Vasco da Gama. Ángel Romero en el banco de suplentes en el equipo del Corinthians. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. En Tembetaré entra con la 11 Jorge Núñez, se va William Candia. Es el primer cambio de Villasanti en Luqueño. En Tembetaré, mejor dicho, en Luqueño entra con la 19 Marcelo Pérez, se va el capitán Walter Rodríguez. Casaca 19 para el delantero Auriazul y con la 27 entra Julio Báez. Se termina el partido para Aldo Parra. Es el segundo cambio utilizado en esta primera ventana por Gustavo Morínigo. Reiteramos para ser bien ordenado, Jorge. En Tembetaré entra con la 11 Jorge Núñez, se fue de la cancha William Candia. Y en Luqueño entran con la 19 Marcelo Pérez y con la 27 Julio Báez. Se fueron del campo de juego Walter Rodríguez y también Aldo Parra. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Jorge. Tembetaré 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Falta sobre el recién ingresado Núñez, tiro libre, campo rival, tiro libre para Tembetaré. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, Elegí Cable Cordeiro con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Concurso de cuentos breves de Comes y Par, dirigido a personas interesadas desde los 7 años de edad. Bases y condiciones en comesipar.co.py. Tiro libre que favorece al elenco de Tembetaré, le va a pegar Núñez sobre la zona derecha. Unisal 6 Central España 330 San Lorenzo y Pilares en Ambareque, Petita, Agua, Coronel Oviedo, Villarreca, Aguasucio, Celeste, Carapegua y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y tojanas con hierbas al ajo picante tradicional. Upisa, calidad desde su origen. Núñez apunta, pase corto, atención, se viene el conjunto de Tembetaré, pica Espetale, ya perdió la pelota. Escucho, Víctor. Cuando quieras en Tuyuco, equipos confirmados de Libertad y Cerro Porteño. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Libertad en el arco 12, Rodrigo Morínigo, camiseta 2, Iván Ramírez, 5, Diego Viera, 31, Tomás Gutiérrez y 4, Néstor Jiménez. En mitad de cancha, por derecha 18, Iván Franco,
6 Álvaro Campuzano, 21 Lucas Sanabria y por izquierda 10 Lorenzo Melgarejo. Media punta 22 Hugo Martínez y único delantero 7 Oscar Tacuara Cardoso. La formación de Sergio Aquino. Cerro Porteño 25 Roberto Fernández, capitán de equipo 2 Alan Benítez, camiseta 23 Gustavo Velázquez, 14 Lucas Quintana y 37 Diego León. En el medio 8 Federico Carrizo, 26 Robert Pirida Mota, 5 Jorge Morel, 20 Wilder Viera. En ataque 21 Sergio Araujo y 27 Jonathan Torres, los titulares de Diego Martínez. Muy bien, ya están confirmados entonces Libertad Cerro para el partido de fondo en la Huerta. Aquí en Villa Lisa sigue la victoria de Temetari 1-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo cambia todo. Sigue buscando el segundo el equipo de Temetari, mejor dentro del campo de juego. Con Quinton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976 10 10 10. Avanza siempre con Quinton Chaco. Más respaldo total. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Bajando Esteche sobre la zona derecha con el picho. La pelota le va quedando. Atención a Colmán. Pica Colmán. Cristaldo tiene la pelota. Metió la diagonal. Escapó y escapó. Encaró y escapó de la marca de Comas. Busca por ahora Colmán. Colmán para Ferreira. Se armó la defensa de Luqueño. Va a insistir Barrio. Cerca del segundo Temetari. Desde Los Piños tenemos en Mendoza que acopa su brindis por la amistad. Representa y distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. A uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rombos S.A. de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. El disparo de Esteche a las manos del arquero Espínola, niño. Era buena la chance, pero no le pegó con fuerza. Cruzado allí el tiro, pero sin fuerza de parte del chiquitito Esteche. Se termina perdiendo una buena chance. De los dos sigue siendo mejor Temetari, el que tiene la pelota, el que genera. Luqueño hasta aquí no generó una situación de riesgo de este segundo tiempo hacia el arco de Chena. Saque de costado en su terreno para Temetari. Mañana por la fecha 2 de la intermedia de Rubio Ñu Pastoreo a las 10 de la mañana, mismo horario para River Plate Deportivo Santaní. Saca Barrios para Temetari que gana 1-0. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Repuesto con descuento para gente de Isuzu por tiempo limitado. En repuestos Automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. La pelota por el medio con Marcelo Jiménez. Jiménez con el balón. Tocando para Julio Báez en su primer contacto con el esférico desde que pisó el terreno de juego. Se viene Báez para el conjunto de Luqueño sobre el lado izquierdo. Deja para Comas. Comas con la pelota campo rival de espaldas al arco. La pelota para Fernando Benítez. Ahora sí, Luqueño va por el empate con Benítez. Compra el mayor de que tu dinero rinda más en el ahorrazo supermayorista Mercado San Lorenzo, Capeta Ruta 1 y ahora también Capeta Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% en productos seleccionados. Válido para los 690 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Pelotazo largo de Marcelo Jiménez a las manos del arquero Chena, que se queda sin complicarse con el balón. Salida para Temetari. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da de litro exacto en Villa Jorge. Temetari 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Mañana Guaraní Olimpia en el Defensores 18, 15, 20, 30 Nacional. Los de mayo en el Arseñorico. En 12 Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @12 Barber Oficial. Cerámica y te a su casa para toda la vida. Mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Va Luqueño que ahora va con todo sobre la zona derecha. Campo rival tratando de emparcar el partido. Ocampos tiene el balón. Dejando para Marcelo Pérez. Aguanta. Atención, la embestida de Ferreira. Se metió Campos. Ganó fondo de cancha. Centro para Walter González. Intentó por arriba. Busca Lautaro Comas. Saca Malvacio. El rebote le va quedando por ahora a Brian Ayala. Está habilitado Ayala. Qué bien. No, todo anulado. Banderina arriba. Qué bien decía por el hecho de que enganchó y metió la diagonal cuando iba a rematar. El banderín arriba de Nancy Fernández. Estaba inhabilitado Brian Ayala. Tiro libre para Temetari. En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad. Con tarjeta de crédito y te cuesta 10 cuotas sin intereses. Como Taer, mejor en todos los caminos. ¿Quién está acalambrado en Temetari? El capitán Ferreira, Jorge, pero ya con ayuda de dos compañeros logró ponerse de pie. De momento sigue en cancha. Pelota en la salida para Temetari. En UTIC estudia en cualquiera de nuestras áreas y transforma tu vida. Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Mili Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Sacando Chena, pelotazo largo.
Va sobre la zona de Barrios, sobre la punta derecha. La marca de Suárez. Suárez despeja con la zurda. Pelota sobre Pérez, Marcelo Pérez. Deja la pelota para Báez. Pica. Atención, Walter González. Cierra Malvasio. Y es córner para Luqueño sobre el lado izquierdo. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Va a pegar Ayala. Qué necesidad hay de Báez de apurarse cuando los compañeros van subiendo recién al área. Pelota en ataque, córner para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador para Cao Loren. Quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Yala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Pelota arriba, dudas de Chena. Saca como puede. Insiste Walter González sobre el lado derecho. Quiere colocar otro centro. Retrocede todo. Comienza desde el fondo campo para Luqueño. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca, Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No ron por Team Frutos del Bosque. Probalo ya. De Avirá Caricia con el Ocaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito de Avirá Caricia. Se equivoca Walter González. El cabezazo lejos afuera. Tiro de portería para Temetari. 28 minutos del segundo tiempo. Talleres de Córdoba le gana 2-0 a Gimnasia de La Plata. Blas Rivero jugando el compromiso. Matías Galarza en el banco de suplentes. Hablando de Talleres, señores, el martes a las 19 la Huerta. Grupo D, jornada 2 de la Copa Libertadores, Libertad ante Talleres. En el Sol Seguro solicita tu precio seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marija López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema Flores. Suárez saca como puede para el conjunto de Luqueño desde el fondo, va recapturando el recién ingresado Jorge Núñez en Temetari. Despeja Suárez, lateral sobre la zona derecha, campo rival para Temetari. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. San Gion volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrir en nuestros showrooms. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sika queda bien. Se mete Espetales, se le fue la pelota. Discute algo allí con el zaguero Jiménez, interviene el juez. Es pelota en la salida para el equipo de Luqueño. En San Justo y Hierros, perfiles, ángulos, planchuelas y más. Acceso a su casa y prospecto socorro en venta 093-309-813. Re San Justo y Hierros. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Sigue siendo territorialmente más. Temetari adelanta bien las líneas. Tiene la pelota, no puede golpear para el segundo, le da algún espacio a Luqueño, pero así todo no aprovecha alguna contra, repito, no genera situaciones de riesgo Luqueño hacia el arco de Chena de momento. Espetale, pelota arriba, atento el arquero, Espínola de Luqueño. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Colman con la pelota jugando para abajo para Núñez. Núñez sobre la zona derecha. Va Temetari, cierra Suárez. Saca de costado sobre la zona derecha, cerca de Londrín para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Juegue, dice el árbitro, a Barrios, el lateral derecho de Temetari. Apracur es la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto. Indica Jorge. Temetari 1, Luqueño Cira. Eso seguro Chaco. Prepara 2 cambios el equipo de Temetari. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios. Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, aprovecha, no te quedes sin tu electrodoméstico. Llámanos al 519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Carga Temetari, que se aproxima al área de Luqueño. La pelota de Colman jugando para Jorge Núñez. No pudo controlar. Saca Suárez, pega Núñez. Le va quedando la pelota. Atención por el medio a Brian Ayala. Ayala juega rápidamente para Báez. Báez no encuentra a Walter González. Puede estar el empate dentro del área. Colocó centro, vino. No alcanza Lautaro Comas. Buena intención de Walter González, pero no llegó Comas para cerrar, niño. En 20 de partido en el segundo tiempo, la primera vez Luqueño que pasa 3/4 de cancha. Con González ganando con potencia, velocidad del centro y no acompañado del todo allí. Comas termina cruzando toda esa zona del área chica. Por eso Chena reclama a los mediocampistas de Temetari con qué facilidad logró ese movimiento luqueño, que no terminó en definición de gol porque se equivocó un poquito Walter González en el pase. Le dio mucha fuerza a ese pase final. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Son el segundo y tercer cambios de Temetari. Con el 32 entra Derlis Martínez y con el 16 Rodrigo López se va
16 para Rodrigo López, 32 para Derly Martínez, ellos dos adentro, dejan la cancha Cristaldo y Spetale. Pelota para Luqueño, que va por el empate. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NT se pone muy fácil. La marca para cualquier máquinas, herramientas diseñadas y pensadas para vos. Están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil es lo más fácil. Pelotazo largo, corre el recién ingresado Martínez, pierde la pelota, recuperando campo, buena descarga para Lautaro Comas, ganó fondo de cancha, va Luqueño, pelota arriba, Chena suelta la pelota, vuelve a encontrarla, Chena, el golero, vete a meter. En Wizard, clases presenciales y virtuales para adultos y niños. Conoce más en wizardparaguay.com. Aprender inglés en Wizard es wow. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Acceso Sur. Teléfono 021-227-3778. Ferro Parecea, 43 años construyendo contigo. 22, casi 23, etapa complementaria, gana Tembetaré 1-0. Precios picos con los imbatibles de stock. Hamburguesas 4 unidades FG, 6.400 guaraníes. Aceite girasol Bianca, 500 ml, 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. ¿Estás buscando lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor? Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.pr. Se viene el equipo de Tembetaré, la pelota de Ayala, sin embargo para Luqueño, va Brian Ayala para Marcelo Pérez, va para Brian Ayala, cabecera del área, al centro, Barrios cruza, es córner, lado izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar con la zurda Ayala. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, sin de familia, sin de servicio. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera. Cada ladrillo te cabramos cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Ayala y al centro, saca de cabeza Barrios, va a insistir, atención Luqueño con Suárez, cierra en el fondo López para el equipo de Tembetaré, perdió ante Suárez, es lateral en su campo para el conjunto de Tembetaré. Fecha 2 del Brasileirão, Gremio Porto Alegre está cayendo 1-0 ante el Ceará. Matías Villasanti jugando para el equipo del Gremio. Pelota desde el fondo, va a ser Paredes para el equipo de Tembetaré. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más. A tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. El equipo Pechuga de Pechugón. Siguiendo con la Copa Libertadores el miércoles a las 19 de Defensores del Chaco por el Grupo H. Olimpia recibe a Vélez. En Bangkok te damos el impulso que necesitas para construir tu hogar. Tasas desde el 7,9%. Bangkok crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Respira Tembetaré luego del asedio de Luqueño. Tiene un tiro libre en ataque. Le va a pegar Paredes sobre el lado izquierdo para Tembetaré. Si él baja el precio de sus combustibles 340 menos por litro. Shell Power Nata, fórmula super, fórmula regular y más en todas las estaciones de la red Shell País. Record Electric presenta cables Indus Cabos, la línea de conductores eléctricos de alta calidad. Indus Cabos representa y distribuye Record Electric Zaica. Pareciera ser que se cansó el conjunto de Tembetaré, ¿eh? Sí, como que se le va acabando el combustible a lo largo de casi 70 minutos de partido. Estuvo mejor el equipo de Tembetaré, pero ahora se va frenando. No supo capitalizar las chances que fue generando en el partido. Pelota de Suárez, le va quedando a Báez buscando la paridad Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro Chaco indica corte. Tembetaré, una Luqueño Ciro. Y su seguro Chaco. Falta sobre Suárez, tiro libre, 3/4 de terreno, lado izquierdo, le pega Ayala para Luqueño. Así como el Albirroca de Catona, cancha Tortibife, caso sello en cada corte, Tortibife, sponsor oficial del Albirroca. Cámeras Picaco, también se robusta para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomero Automotores, JMC Paraguay. Ayala al centro, saca Chena, insiste Luqueño, la pelota adentro del área, busca Marcelo Pérez, también Benítez, saca Barrios, le queda por ahora a López en la salida, insiste Luqueño. Saca desde el fondo Oliver Cáceres para el equipo de Tembetaré. Pensás en tu futuro, elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.2.py. El empate, Pérez está. Salvo el arquero, salvo Chena. Chena le saca el gol a Marcelo Pérez, el disparo cayéndose contra el poste izquierdo. Allí fue Chena salvando el arco de Tembetaré, niño. No define del todo cómodo Pérez, le bajó muy bien González, cuidado con la contra. Se viene de contra Martínez, no puede liquidar Tembetaré. Martínez dentro del área, perdió tiempo. Martínez tira, el arquero se queda con la pelota, niño. Y aquí los dos tuvieron sus chances. En la anterior le bajaron muy bien la pelota a Pérez, pero esto no se acomodó del todo para lograr definir.
Y después vino la buena contra de Tembetarí. Aquí aplaude la gente de Luqueño las preferencias porque se vendrá Santander en el ataque. Gana el equipo de Tembetarí 1-0. La familia multivitamínico más completa, recuperar la mujer, hombre y naranja, activa tu energía extra con recuperar calidad Fapasa. Con Mango cobra con QR, Banco Financiera Cooperativa desde tu celular. Ingresa al monto general, QR, cobra y listo. Descarga la app de billetera Mango. En instante, Federico Santander del equipo de azul. El comentario Jorge Sosa es una presentación de Quitador para que olor en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el 29 Federico Santander, lo reemplaza a Walter González. Tercer cambio de Morinio en el conjunto luqueño. Saque de meta para el equipo de Tembetarí. Con Tokio te queremos ver grande. Albi Roca Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Romportín, frutos del bosque, probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavira Caricia. Se está colocando los guantes Chena. De manera lenta, reclama a los futbolistas de Luqueño. Salida para Tembetarí. Ahorra con 140.000 guaraníes en afiliado a la Caja Mutual, te brinda beneficios, solidaridad, tutti créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online. En más de 1000 slots. Estamos en slotdelsononline.com. Jorge. Adelante, Arturo. Muy bien, aquí estamos con Ricardo Damián Condito, que ya veníamos escuchando la victoria de Tembetarí 1-0 ante Luqueño. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Saludos a los compañeros y a la audiencia. Sí, estábamos observando el gol que se acaba de perder el Sportivo Luqueño. Y este es el partido que puede marcar el campeonato. Si gana Libertad, empieza a despedirse Cerro Porteño. Si Cerro empata o le gana, también se suman los demás. Y principalmente los que juegan mañana, Guaraní Olimpia. Aquí una noche fresca, Víctor. Así es, Arturo, va bajando la temperatura. Una vez que entró el sol ya se empieza a sentir la noche fresca. Da para un abrigo liviano. Eso noto en el público que va llegando a Tuyucuá. Sin duda va a haber un buen marco de espectadores, tanto de hinchas humarelos como los 2.000 lugares destinados a aficionados del Cerro, que van a estar en la tribuna superior del sector norte, aquí en Cancha de Libertad. Muy bien, ¿y los equipos? Los equipos plenamente confirmados, Arturo. Bueno, después entonces damos paso a los compañeros, tenemos tiempo suficiente. Contigo, Jorge. Muy bien, gracias Arturo. Gana Tembetarí 1-0. Tiro libre en su terreno para Luqueño. Ven a divertirte en Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Con la Vamos de Ecopetrol, acumular kilómetros con cada carga y pagas tus kilómetros acumulados. Con Supra aditivada 4 y con LTS 10 triplicás. Copetrol, vamos. Carga Luqueño con todo, con Ocampos para Santander. Santander gana fondo de cancha, quiere colocar el centro. La pelota para Benítez, llega, no alcanza. El balón se pierde por línea del fondo, piden córner, no. Y saque de meta para Tembetarí. Energigas llega hasta tu casa, no más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9222. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Para instalar tu industria, Pavica, Organización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria. Chena coloca la pelota, va a despejar el arquero de Tembetarí. Por la fecha 13, el jueves 10 de abril, Tembetarí visitará a Trinidense en el Estadio Martín Torres a las 20 horas. Va a sacar Chena para Tembetarí, que sostiene la victoria, gana 1-0. Sanicer, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio que le da de litro exacto, indica corte. Tembetarí 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Monumental. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán. Entra con el número 5 Hugo Espínola, deja la cancha Alan Paredes. Es el primero de esta ventana de cambio que va a entrar por disposición de Villasanti, y al mismo tiempo entra Rodrigo Rojas, deja el campo de juego Francisco Esteche, que justo en este momento se está tendido en el suelo, va a ser retirado a bordo de la camilla. Fútbol paralizado, está ganando Tembetarí 1-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Y nos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para tus instalaciones eléctricas seguras y confiables, elegí Cable Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Lo aplaude Ferreira al retirado. Alan Paredes, también a Esteche. Los cambios en el equipo de Tembetarí, que continúa ganando 1-0. La clínica SPC está comprometida con brindarte atención médica de calidad. Más info al 0991-712-850.
56. SPS protege tu salud con respaldo de Gómez y Parra. Unisalto ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unisal. La pelota en poder del zaguero central. Marcelo Jiménez ataca al conjunto de luqueño. Jiménez levanta centro. Saca Rodrigo Rojas para el conjunto de Temetari. La pelota de Colmán otra vez para Rodrigo Rojas. Va el centrocampista experimentado de Temetari. Levanta para Martínez. Carga López también dentro del área. Tinto el arquero Espínola de luqueño. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. Upiza, calidad desde su origen. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La pelota en poder de Malvacio. Saca con la sur al zaguero argentino. Recaptura Luqueño. Atención, va Luqueño por abajo. Lautaro Comas. Pelotazo largo. Fallido, equivocado de Ayala. Se equivoca en el camino Luqueño, niño. Sí, tranquilo, lo dice Santander. Se apresuró en esta hora y Ayala buscando el zurdazo. Y ahora le hace el gesto a sus compañeros. Vamos a presionar. Jugó bien gran parte del partido el equipo de Tembetaré, pero no supo marcar el segundo. Y ahora que hay cansancio en el equipo de Tembetaré, le da vida a Luqueño, que quiere por lo menos llevarse una paridad. Recordando que esta noche está viajando a Mendoza y hoy está jugando con un equipo alternativo. Si bien ahora ya ingresaron algunos de los que normalmente son titulares. Saque de meta para Temetari. En la próxima fecha, el sábado 12 de abril, Luqueño visita a Cerro Porteño en la Nueva Olla a las 18:30 horas. Se mete López para Rodrigo Rojas, no llega. Alcanza Lautaro Comas al piso, falta de Rojas. Tiro libre en su campo para Luqueño. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambio todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Pisamos 33 de la etapa complementaria. Temetari le gana 1-0 a Luqueño. En Bristol Black Friday hasta 50% de descuento en celulares, TVs, heladeras y más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamo. Se importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Sube Baez, pone la pelota en Brian Ayala sobre el lado izquierdo. Esférico para Marcelo Pérez, se durmió, le sacó Rodrigo Rojas, recaptura Fernando Benítez. Otra vez Rodrigo Rojas, la pelota para el recién ingresado Hugo Espínola. Despeja Barrios con la pierna derecha. Va reconquistando, recapturando por el medio Brizuela con todo Luqueño por el empate. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más importante, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas. Escribe y llama al 021-729-4600. Estudia en la Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasó, Germán? Falta para el Sportivo Luqueño, quedó protestando allí el infractor, en este caso Nicolás Malvacio. Cobró un empujón contra Lautaro Comas, que pretendía escaparse por la derecha. Sobre la zona diestra, tiro libre para Luqueño. Repuesto con descuento para Hyundai Isuzu por tiempo limitado en repuestos automotor de Casa Central, Artigas, Encarnación y Ciudad del Este. Info 021-729-7878. En el ahorrazo compra más y paga menos, productos de calidad al por mayor de ofertas. El ahorrazo supermayorista, ahorra de verdad. Pelota arriba de Comas, insiste, atención, el conjunto de Luqueño. Suárez de cabeza mal, lejos afuera. Balón por el fondo, tiro de portería para Temetari. Mega descuentos de Punto Parma hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 690 puntos y la web en Punto Parma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Va a sacar Chena sin apurarse para el equipo de Temetari. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta, zona residencial, salida a rutas importantes. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad de litro exacto indica corre. Temetari, una Luqueño Ciro. Y su seguro Chaco. Santander con la mano, desplazó con la mano. Santander todo anulado. Sigue buscando Luqueño, pero no logra concretar, niño. Sí, tiene mucha más jerarquía, mayor peso allí en ataque con Santander, pero esta termina cometiendo falta en ataque. A ver si sabe cerrar los partidos el equipo de Temetari. Justo eso detallaba en un momento su vicepresidente Arturo Aquino, que hay partidos que sobre el final terminaron empatando a Temetari. Aquí está ganando por un gol. Habrá que ver si sabe o no cerrar este partido, que será más que importante para el equipo de Temetari por cómo está la tabla, conseguir los 3 puntos.
Sacachena para Temetarí. Compra 4 cubiertas y tenés 20% de descuento más un kit de seguridad con tarjeta de crédito y todo este 10 cuotas sin intereses. ¿Cómo traer mejor en todos los caminos? En UTI, carreras presenciales a distancia, plataformas digitales avanzadas y más. Llámanos o escribinos al 021-590-353. En UTI, el futuro lo decidís vos. Fernando Benítez perdió la pelota y se viene de contra y puede liquidar. Malvacio se animó el zaguero. Va cerca del área, carga Temetarí, puede estar el segundo, perdió tiempo. Le queda Martínez. Error increíble, garrafal de Martínez. Regaló la pelota y va saliendo. Ahora desde el fondo va, es para Luqueño. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Martínez liquidó todo el esfuerzo de Malvacio, niño. Sí, el gran robo de balón allí que corrió con todo, parecía un lateral por izquierda. Ahora es más, le está costando respirar en el regreso. Una gran jugada hizo Malvacio, pero después con qué facilidad Martínez salía en el 1-2. No pudo con el compañero, perdió esa gran chance que tenía Temetarí de armar una buena contra en el gran robo de Malvacio. Es más, ahora tiene un tiro libre a su favor, a ver si hace bien o no Luqueño, cerca del área grande. Peligroso tiro libre en las cercanías del área para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol. Para que olora en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ciudad 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Le quiere pegar la pelota a Santander con la pierna derecha, con la zurda está allá. La Santander apunta, tira. ¡Qué cerca pasó esa pelota rozando el ángulo diestro de China! Parecía adentro, Diño. Parecía adentro, por lo menos aquí en la zona de cabinas parecía que se metía al ángulo, pasó cerquita. Buena ejecución de Santander, no resultó ser excelente, por eso no se metió allí al ángulo, pero pasó cerquita. En esta avisó Luqueño de los pies de Santander. Tiro de portería para Temetarí con China. Con Tokio te queremos ver grande. Albirroja Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. No Ronfortín, frutos del bosque, probalo ya. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros y fruta tu cubo favorito. Yavirá Caricia. Germán. Llamado por Morini el 25, Jonathan Ramos en Luqueño. Ramos en instantes en el equipo auriazul. Mañana Guaraní Olimpia en el Estadio Defensor Gilchaco, 18-15 horas con el arbitraje. Rojas para el segundo, guardame Rojas, Rodrigo tiene el segundo, vino, está perdido tiempo dentro del área, le queda Núñez, tira cerca del poste derecho de Espínola. Luqueño va a seguir teniendo bien el partido porque dilapida el contragolpe Temetarí, niño. Es verdad, le sigue perdonando el equipo de Temetarí. Aquí una acción nuevamente sobre el sector derecho con Rojas, conexión con Núñez, coincidentemente los compasados por Luqueño, pero arrancó políticamente su carrera por Luqueño Núñez, más conocido como Avatar, que sacó el derechazo que se fue cerquita del poste derecho. Otra buena aproximación de Temetarí que sigue perdonando y no logra el segundo. Es saque de meta para Luqueño. Decíamos, mañana Guaraní Olimpia en el Estadio Defensor Gilchaco, 18-15 horas con el arbitraje de Derlis López en el bar, Marco Franco. Se va metiendo López dentro del área, va Temetarí, ganó fondo de cancha, López pisó el área, perdió la pelota. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán. Entró con el 25 Jonathan Ramos, se terminó el partido para Matías Suárez. Último cambio en el Deportivo Luqueño, es el cuarto en realidad, pero ya utilizando su tercera ventana de cambios en este partido Gustavo Morini, por eso es la última modificación. Jonathan Ramos con la 25 por Suárez. Salida para Luqueño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, general 1640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Una gran marca ahora tiene un gran respaldo. Sanjión volvió con la confianza y solidez de Automotor. Respaldo garantizado, descubrirlo en nuestros showrooms. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio que le da el litro exacto indica corre. Temetarí 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Con esto Temetarí lo manda prácticamente al último lugar de la tabla el conjunto de Luqueño. Quedan 5 más el descuento. La pelota le va quedando recién ingresado Ramos. Falta sobre Ayala, tiro libre para Luqueño en su terreno. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. En San Justo y Ros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso a Surcas y Propeto Socorro Ñembé. Venta 093-309-813. Rey San Justo y Hierros. Escandia el amonestado en el banco de Temetarí. A lo lejos, mira que nos queda un poco de trasmano, pero me parece que es William Candia, tiene el chaleco puesto, me parece que es el por protestar la última decisión del árbitro en
Va sacando Barrios para el equipo de Temetari. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Discuten a Rodrigo Rojas y Verdis Martínez. Tiro libre para el equipo de Luqueño. Va Comas. Pase corto sobre la zona derecha. Levanta la pelota. Va ese esférico arriba. Sale Chena. Controla el arquero de Temetari. Más de 25 años juntos. La mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur es la solución para cambios del clima. La fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Y en esta justo le terminan chocando allí el arquero Chena, que gana segundos importantes. Temetari en el fondo. Habrá que ver después entre el tiempo de compensación cuánto más termina, pero con esto está quedando último definitivamente Luqueño, que ya estaba allí en el lote de 2 de mayo, Temetari, el propio Luqueño con 10, pero esto definitivamente le deja en el fondo al cuadro auriazul, a la espera también del duelo de 2 de mayo, otro que está con 10. Va a sacar Chena para el equipo de Temetari. En Electroman, aprovechándote que sin tu electrodoméstico, llámanos al 519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. En Erimar, enganches, antivuelcos, alarmas y mucho más. Marcas como Kiko, Santec y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Luego de este partido en la huerta con Arturo, Ricardo, Víctor y todos los compañeros para Libertad Cerro Porteño. Fácil, la marca paraguaya, máquinas y herramientas diseñadas y pensadas para vos están creadas para superar las pruebas más exigentes. Fácil, es lo más fácil. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Carga Temetari, vuelve a fallar increíblemente, no pudo empujar Rodrigo Rojas. Gran acción de López, no llegó Rodrigo Rojas. Le queda Jorge Núñez, quiere ganar a fondo de cancha, centro. Pegan Ramos, saque de costado cerca del banderín sobre la zona derecha para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Cerca de los 43, segunda etapa, gana Temetari 1-0. Mañana cerrando la fecha número 12, Nacional 2 de mayo en el Arsenio Rico, 20-30 horas con el arbitraje de Blas Romero, en el bar José Méndez. Va a sacar desde el fondo para el conjunto de Temetari. Hablamos de Víctor Barrio. En la Americana buscamos hacer todo distinto. Escribite al asterisco 8263 o escribinos al 09844444037. Unite la generación Pro Made in Americana. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Buscando la paridad, Luqueño con Marcelo Pérez. Pérez tiene la pelota por el medio. Pérez en campo rival, juega por bajo para Baez. Baez sobre costado zurdo. La pelota de Brian Ayala, ya la pone para Marcelo Pérez. Va corriendo Jonathan Ramos. La pelota, el esférico para Ramos. El mano a mano con Barrios. Jonathan Ramos entra, pegan Barrios. Es córner, lado izquierdo para Luqueño. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Brian Ayala. Precio fijo con los imbatibles de stock, hamburguesas 4 unidades, CPG 6.400 guaraníes, aceite girasol Bianca 500 ml 6.900 guaraníes. Stock lo bueno para vos. A todo ponerle Bistoni para tu moto, autocamelo, tractor Bistoni. Líquido para radiador verde o rojo. Pedidos al 018-319-720. Bistoni tecnología en lubricación. Reclamaban una mano Santander y compañía dentro del área de Temetari, no dice el juez. Y se viene López para el contragolpe, pero está muy solo. Va López contra 4 futbolistas de Luqueño. Ya perdió la pelota. Saca Baez para Luqueño. Gran remate en Casa Rosada este domingo en Casa Central y sucursales Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. En Concasa empezó tu historia con base fuerte duradera. Acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Avanza Luqueño con Fernando Benítez. Cierra Rodrigo Rojas. Juega con Colmán. Se está yendo el partido. Luqueño busca el empate con Santander. Santander cerca del área. Punta Santander. No tiene ángulo. Va retrocediendo para Lautaro Comas. Comas con la pelota. Otra vez con Santander. Santander de puntín para Marcelo Pérez en la media luna. Va a rematar Pérez. Perdió tiempo. No, si la pelota Santander. Que cerca pasó. Cerca del poste izquierdo de Chena, niño. Daba vuelta Pérez, no tenía un espacio donde patear. Después justito le queda a Santander y le demostró. Estas son las formas que un delantero le tiene que pegar al arco. Sin dar tantas vueltas desde el ingreso de Santander, una mejoría en ofensiva. El tiro libre, este remate. Pérez ya tuvo también una, pero no pudo convertir esa que le bajó muy bien Walter González. 5 y esto termina. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. En Temetari 1, Luqueño 0. Y su seguro Chaco. Germán. Así como en el primer tiempo, 5 minutos más adiciona el cuarto árbitro Alipio Colmán. Se extiende hasta el minuto 50 este segundo tiempo, Jorge. Va sacando la pelota desde el fondo, Brizuela. Falta.
Falta sobre Jorge Núñez. Tiro libre para Tembetarú. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Ponele pecho a tu economía porque las pechugas rinden más a tus reuniones familiares, a tu buena alimentación. Elegí pechuga de Pechugón. Sentido Núñez. Le queda poco al partido. Gana Tembetarú, Rosira. Pedí tu préstamo Pymes en Bancovia. Hace despegar tu emprendimiento hasta 500 millones para que tu crecimiento no tenga límites. Banco crece desde la raíz. Cocido con leche La Pradera en su presentación. Sachet 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Le va a pegar Rodrigo Rojas. Está cerca Ferreira. Tiro libre para el equipo de Tembetarú. Si baja el precio de sus combustibles 300 guaraníes menos por litro. Shell Power, Nafta, Fórmula Super, Fórmula Regular y más. En todas las estaciones de la red Shell País. Recorre Electric presenta cables Induscable en línea conductores eléctricos de alta calidad. Induscable representa y distribuye Recorre Electric Saeca. Pelota para atrás con el arquero Chena. Chena juega para Spínola. No se complica, despeja como puede con la zurda. Le regaló a Brian Ayala. Pica Báez. Va Luqueño con Báez. Atención sobre el sector izquierdo. El mano a mano con Barrio. Centro. Santander. Penal, penal para Luqueño. Penal para Luqueño. Increíble. Error de Hugo Spínola. Espínola sacó mal la pelota, recuperó Ayala, el centro de Báez para Santander y la mano de Espínola. Todos le recriminan al zaguero Espínola, niño. Y sabe que cometió mano, por eso se queda acostado en el suelo mirando el cielo. Una vez más, ¿quién generó esto? Santander, porque él se lanza y de hombro como que busca bajar esa pelota y logra eso buscando el pase. Y como bien decías en el relato, fue Espínola el que rechazó mal. De allí viene la jugada rápida de Báez sobre el perfil izquierdo del centro. Brazo extendido de Espínola. Estaba muy cerca el árbitro del partido, de Erlis Benítez. De una mano llegó el penal para Tembetaré, que lo supo convertir allí. Espetales, si bien fue en realidad autogol porque pega en la espalda de Espínola. Y ahora el penal a favor de Luqueño. Igual habrá que ver si se revisa o no, pero uno que está cerca aquí. Observamos muy bien que pegó en el brazo del hombre de Tembetaré. Qué cierre de partido tenemos. Y cuidado que parece que se lesionó de gravedad Santander, porque estando bien creería que él va a querer patear el penal, pero el que está ahí cerca del punto del penal es Comas. Habrá que ver quién patea el penal. Quedó como una molestia en el hombro izquierdo, Santander. Penal para Luqueño. Así como el Albirroca de Catona, cancha Chortivice, caso Selva en cada corte, Chortivice, sponsor oficial del Albirroca. Cámara Picajo, Tamesero, gusta para cargar más, rendir mejor y acompañante en tu crecimiento. Con respaldo de Chacomer Automotores, RJMC Paraguay. Increíble error, doble error de Espínola. Él sacó mal, después la mano del mismo Santander lesionado en el hombro. ¿Quién le pega? Brian Ayala. Brian Ayala y el penal. 48, casi 49. Prácticamente el dominio de Tembetarú, pero no pudo cerrar. Y puede resignar 2 puntos. Si Ayala empata, retrocede unos 6 pasos Ayala con la zurda. Agazapado el arquero China. La orden de Benítez, casi 49. ¿Viene o no? ¿Viene o no? Va Ayala. Brian Ayala apunta. Ayala corre, tira. Gol, 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 gol. ¡Gol! De Luqueño, de Brian, de Ayala, bombazo de Brian Ayala, estalla en el arco de Chena, bombazo a media altura, poste derecho de Chena, que se quedó prácticamente en el medio, iguala el equipo auriazul, empata el equipo de Morínigo, iguala Luqueño aquí en Villaliza, jornada 12 de la apertura, Tembetaré 1, Luqueño 1, Brian Ayala de penal para Luqueño. Monumental. Y como que sabía por la circunstancia propia que iba a venir al medio allí ese tiro. Por eso aguanta y espera allí Chena. Pero le termina fusilando. Zurdazo fuerte al medio, un poquito, ¿cierto?, hacia el poste derecho, pero fue algo al medio. Pero tremendo zurdazo de Brian Ayala. Ahora los quiere ganar Luqueño. No puede ganar Ramos, pelota al fondo. No llegó. ¿A los cuánto, Darío? 49 minutos, segunda etapa. 1-1 el marcador, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro Chaco indica Jorge. Tembetaré Luqueño 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. Adicionó uno más o no, Germán. Al final va hasta el minuto 51 a razón del penal, Jorge.
Sacando la pelota al arquero Chena. Mucha frustración por el lado de Temetari. Corre Jorge Núñez. Saca de costado cerca del banderín para Temetari. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es lo último del partido y para Temetari corre López, no alcanza. Despeja Fernando Benítez. Le va quedando la pelota. Colmán saca como puede Brizuela en Luqueño. Pensás en tu futuro, elegir la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MED, habilitadas por el CONES, acreditadas por la ANES. Infoserrana.2.py. Penal para Temetari, penal para Temetari, penal para Temetari. Increíble, disculpame Darío. Un bombazo de Malvasio. Espino la vuela, sacan el rebote. Va picando sobre el lado izquierdo, creo que fue López. Con todo salió Espínola. El árbitro dice que fue adentro. Dudas de los futbolistas de Luqueño que reclaman que fue afuera. Lo cierto que para el juez fue adentro. Y es penal para Temetari. ¡Qué final, niño! ¡Qué final! La verdad de película. Aquí estamos cerca del banco de suplentes de los jugadores de Luqueño. Y se escuchan cómo terminan golpeando con fuerza allí el banco por la rabia, por la situación. ¿Y qué quiso hacer Espínola? Balón complicado, tapa, desvía, se le va el balón a un costado y va allí hasta el final Espínola. Nosotros estamos del otro lado, pero Espínola dice, yo no tuve nada que hacer, no tuve nada que ver, pero le termina cruzando al hombre de Temetari. Y aquí la forma de salvar es que termine tapando el penal Espínola. Estas cosas a veces suceden dentro de un partido. El tremendo zurdazo allí del hombre de Temetari. López. Gran tapada del arquero. ¿Y para qué la necesidad de salir hasta el final allí? Y a Malvasio le termina tocando en la línea. Cuando estaba por salir del área, estaba cerca el árbitro, sancionó el penal. Igual se va seguro a revisar la posición, pero así a la distancia y mirando el monitor, fue dentro del área. Aunque el hombre de Temetari para mí se tira, Se tira. Para mí se tira. Lo llaman del bar. Sí, se tira. Premio Televisa al mejor actor para Malvasio. No le toca Espínola, pero también se arriesgó de más al salir así el arquero Espínola. No lo toca. Definitivamente no debe ser penal. Ahí está, piletazo, tal cual Gustavito. Piletazo de Malvasio. ¿Por qué lo rodean al árbitro si al final él va a mirar el monitor? Señores, por ahora el juez mira el monitor, de momento 1-1. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora, redes sociales, Alpecin PY, producto suizo, calidad papasa, con Mango, Corra, con Corra, Banco Financiero Cooperativa, desde tu celular, ingresa al monto general, Corra, cobra y listo. Descarga la billetera Mango. No va a ser penal, ¿eh? No debe ser, no le toca. Mirando 1, 2, 3 ángulos, no le toca. Y aquí se calentó, porque la gente está con todo en las preferencias. 53 de partido, sigue mirando el monitor Verdis Benítez. Ahorra con 140.000 guaraníes en la afiliada Caja Mutual, te brinda beneficios, solidaridad, tutti, créditos o tarjetas de crédito. Llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Vení a divertirte en Casino Slot del Sol, juega con nosotros en nuestro casino online. En más de 1000 slots, estamos en slotdelsolonline.com. Impresionante cómo están expectantes todos los futbolistas allí. Todos los aficionados, todos estamos mirando a Verdis Benítez y a ver qué decide. Sigue hablando con el cuarto árbitro. Para mí no debe ser el penal. A ver qué determinación toma Benítez. Vuelve a retroceder. Vuelve otra vez. Él duda, mirar? Y él está dudando. A ver. No. Señores, no es penal. Ferreira amonestado con amarilla, salida para Luqueño. La Vamos de Ecopetrol es la única que te ofrece pagar tus kilómetros de carga. La Vamos de Ecopetrol y aplicarle Ecopetrol. Vamos. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Por simular tarjeta amarilla para Malvasio, esto va a terminar. Para instalar tu industria, Fabico Organización Centro Industrial de Bilito 1 y 2, comunicando al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Sanicel, 36 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicel proyectando juntos. Saca el arquero Espínola, final del partido, final del juego, señores, aquí en Villa Lisa, en el estadio Luis Alfonso Gianni, jornada 12, electrizante final, empataron Temetari y Luqueño 1-1. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge Niño Sosa en una presentación de Quitador para que oloren, quitadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Usibellala 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Rápidamente contigo, Germán. Vos sabés que el presidente se quedó acá parado expectante a la decisión del
árbitro Derlis Benítez junto con el VAR Carlos Paul Benítez, y ni bien sonó el silbatazo final, enfiló rumbo hacia el vestuario. Muy enojado se lo ve a los directivos de Tembetarí. Lo vimos, por ejemplo, a Arturo Aquino, también a Mario Villasanti, que es hombre cercano a la dirigencia, y al propio Carlos González, muy enojados. Ha sido frustrante nuevamente para Tembetarí que sobre el final otra vez se le escapen puntos, y encima ahora contra un rival directo, Jorge. Lastimosamente queríamos tener las palabras de ellos, pero no quisieron hablar directamente en la zona de vestuarios, seguramente para conversar con los jugadores sobre lo que ha pasado hoy. Sí, y justo decía el vicepresidente, en varios partidos no habían empatado sobre el final y hoy le volvió a pasar eso a Tembetarí. Dominó gran parte del partido, no supo anotar. Justo diciendo en el entretiempo, en la clausura tienen que salir a buscar urgente un 9. Porque genera tantas situaciones y no puede convertir. Es más, hasta le pasó en el penal que Espetales falla el penal, tira al palo y de rebote le pega al arquero y así se mete. Es una máquina de generar situaciones y de errar goles. El equipo de Tembetarí también, por eso se entiende la calentura, como también la felicidad del hincha auriazul, que este empate sobre el final termina siendo casi con sabor a victoria. El punto negativo es, habrá que ver cómo termina Santander, porque él al hacer el gesto de bajar esa pelota termina casi llevándose todo el cuerpo sobre el hombro izquierdo y parecería que está algo grave. Por lo menos ingresó para los últimos minutos, pero ya no podía inmovilizar allí el brazo izquierdo, el hombro, y podría ser una baja importante de cara al partido en Mendoza, porque ya esta noche Luqueño está viajando. Y hablando de Luqueño, si tenemos de la TV cortito, allí Ayala, que es el destacado gentileza de Tigo Sport, vamos a escuchar a Brian Ayala. Tenemos que darnos cuenta que esto pasa rápido. Sabemos que muchos están teniendo la oportunidad y tenemos que tratar de aprovechar esa oportunidad. Bueno, 2 partidos y el primer tiempo de cada uno de ellos, digo también por el anterior, y errores que justamente perjudicaron en el marcador, Brian. Sí, capaz hay muchos jugadores que capaz no vienen con ritmo, vamos a decirle, y ahora le está tocando la oportunidad. También no es fácil tener la presión para muchos, lo que es el Deportivo Luqueño, y más estando último, obviamente, muchas veces la presión también te hace errar en muchas cosas, pero bueno, así como dije recién, no hay tiempo de lamentarse, más que trabajar y seguir adelante. Bueno, por último, el gol que se vino también de tu parte para rescatar este punto, el primero en el campeonato. Sí, es importante, obviamente, en lo personal, marcar goles, pero yo siempre digo que el gol tiene que ser para ayudar al equipo. Esta vuelta sí lo fue, contento por eso, pero no muy contento por el resultado. Dale. Allí las palabras de Brian Ayala, gentileza de la TV de Tigo Sports, el destacado del lado de Luqueño. En el primer tiempo, 12 minutos, el penal de Espetales, pega en el poste, en la espalda de Espínola. Se da el primero a favor de Tembetarí, que fue amplio dominador del juego. Se quedó los últimos 20 minutos y fue clave el ingreso de Santander. Entró, peleó, mostró toda su jerarquía en ataques, más él termina fabricando el penal. Un error en el fondo, porque justo ingresó Espínola, en él da la pelota en la mano, él despeja mal, de allí se da la situación de la jugada y termina sobre el final igualando Brian Ayala del penal. Fue un partidazo en el cierre aquí en Villa Elisa. Queda canal abierto para la conferencia aquí en la zona baja Germán Tirner. Nosotros nos vamos hasta la Huerta, porque allí promete el juego que se vendrá entre Libertad y Cerro Porteño. Adelante, señor, buenas noches. Buenas noches, correcto, gracias, muy amable. Aquí estamos con Ricardo, con Damián, con Víctor Villalba, el empate 1-1, ya lo decía el niño emotivo, tenía el trabajo de Jorge en los relatos. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los equipos, Víctor. Libertad en el arco, 12 Rodrigo Morínigo, 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 31 Tomás Gutiérrez, 4 Néstor Jiménez. En el medio por derecha, 18 Iván Franco, 6 Álvaro Campuzano, 21 Lucas Sanabria, 10 Lorenzo Melgarejo. Media punta, 22 Hugo Martínez y 7 Oscar Tacuara Cardoso, capitán de equipo, los dirigidos por Sergio Aquino. Suplentes Martín Silva, Martín Cáceres, Gustavo Aguilar, Alexis Fretes, Ángel Lucena, Adrián Alcaraz, Roque Santa Cruz, Ernesto Caballero, Miguel Yaquet, Marcelo Fernández, Rodrigo Villalba y Aarón Troche. Cerro Porteño, 25 Roberto Fernández, capitán de equipo, 2 Alan Benítez, 23 Gustavo Velázquez, 14 Lucas Quintana, 37 Diego León.
En el medio, 8 Federico Carrizo, 26 Robert Piri Damota, 5 Jorge Morel, 20 Wilder Viera. En ataque, 21 Sergio Araujo y 27 Jonathan Torres, el equipo dirigido por Diego Martínez. Suplentes, Alexis Pinarias, Alan Soñora, Juan Iturbe, Guillermo Benítez, Gabriel Aguayo, Deli Rodríguez, Alexis Fariña, Ariel Ábalos, Gastón Jiménez, Nelson Eliseche, Rodrigo Gómez y Juan Roldán Arturo. Con Ricardo luego, acá como que cuida algunos jugadores para el miércoles, ¿verdad? Sí, Cerro cuida. Cerro hoy, por ejemplo, juega León. Para mí ahí va a ser titular Guillermo Benítez. Hoy juega Morel en el medio. Yo creo que ahí Gastón va a ser titular. Y después otro suplente que hay que ver si está de arranque ante Palmeiras es Iturbe. Yo particularmente veo difícil porque está recién recuperado, pero hoy lo pone a la banca quizás pensando en que pueda sumar minutos y por qué no ser una opción allá en Brasil. Y mirando qué más tiene como suplente. Viene jugando, por ejemplo, de entrada Aguayo. Solo que ahí hay una cuestión de rendimiento que no sé hasta qué punto ha rendido Aguayo como para pensar que ante Palmeiras sea titular. Pero viene jugando los últimos partidos. El día de hoy opta por Araujo, Diego Martínez, y lo hace descansar a Aguayo. Eso en Cerro. En Libertad, si miramos, es un equipo titular, porque recupera a Campuzano, recupera a Tacuara, y de hecho Hugo Martínez es el que venía jugando de media punta. Yo creo que es una base casi idéntica a la que va a jugar el martes ante Talleres aquí en cancha de Libertad. Muy bien, Víctor. Ricardo, el ambiente. Y el ambiente no era el que se esperaba en esta cancha de Libertad. Pensé que iban a haber más liberteños. Los de Cerro que van ingresando en la parte alta, la parte baja, ¿pueden ingresar o no, Víctor? No, en la parte baja no. En la tribuna de abajo está cerrada por una suspensión que tiene la hinchada de Cerro Porteño. Es un poco lo mismo que venimos hablando en los partidos anteriores. Hoy se cumple la segunda fecha de la sanción, es decir, a partir del próximo partido, Cerro en local el sábado ante Luqueño ya podrá usar el estadio completo. Lo mismo para Olimpia. Olimpia mañana no puede meter gente en Gradería Sur. La barra va a ir a plateas y a partir de la próxima fecha ya podrá ingresar de vuelta al público con normalidad. Y me hacían una aclaración. Al final a Cerro llegaron solamente 1.200 entradas, que son las equivalentes a la parte alta. O sea, 1.200 lugares para la parte alta, 100 aquí en la esquinita de preferencia hacia el banderín del córner. Esa es la capacidad que hoy va a tener Cerro Porteño, aparte del palco, obviamente, donde en un rato van a llegar los directivos. Claro, pero no porque Libertad no le quiera dar, sino por la sanción que tiene Cerro. Así es, por la sanción, porque recordarás que ante Olimpia, que también estuvimos, se le dio las dos bandejas, 2.200 lugares. Ambas bandejas se recorta un poquito por una cuestión de seguridad. Hoy no pueden usarla de abajo, van todos arriba y al final 1.200 lugares para la gente de Cerro, que se están llenando. Quedan unos pocos lugares hacia el lado que da hacia preferencia. Yo creo que en un ratito más eso va a estar totalmente ocupado. Y la Murga entra hoy con los bombos y compañía, ¿o no? Y yo tengo esa duda, Ricardo, porque de hecho si vienen tienen que venir sin instrumentos y sin banderas, porque Libertad prohíbe a los visitantes eso. Pero hasta ahora veo público común, entre comillas, y me contaba gente que estuvo cerca de la venta de entradas, porque al club se enviaron las 1.200 entradas, en su gran mayoría gente que no tiene que ver con el entorno de la barra fue a comprar, así que me parece que hoy no va a estar la Murga, que es la nueva denominación de la hinchada de Cerro Porteño. Bueno, qué argelería que no te dejan meter los bombos, ¿verdad? Una cosa es la bandera, donde dentro de la bandera podés meter la pirotecnia, podés meter, no sé, un cuchillo, algo grave, pero el bombo le da más alegría al fútbol. No sé por qué prohíben eso. Y es algo a lo que lastimosamente ya nos mal acostumbramos. Hace un par de años tomó esa decisión Libertad. Después cuando Libertad va a jugar de visitante ante Olimpia o a jugar de visitante ante Cerro, le cobran porque la hinchada de Libertad no puede llevar los mismos instrumentos. Y en otras canchas ya se va aplicando lo mismo. Es una argelería, comparto plenamente contigo, pero algo a lo que lastimosamente ya nos estamos acostumbrando. Bueno, pero igual hay poca gente de Libertad. Anteriormente a esta hora, faltando ¿cuánto? 20 minutos. Contra Olimpia había mucho más fútbol. Sí, claro. Totalmente. Contra Olimpia estaba casi lleno. Y contra el Sportivo Luqueño, que fue la inauguración, si no me equivoco, la reinauguración Recoleta. también. Recoleta la reinauguración. Recoleta, Ahí tenés casi razón. hubo 10.000 personas. Sí. Y hoy con suerte llegamos a 5.000, 6.000 más o menos en este momento. Con suerte, creo que soy generoso ya con ese número inclusive. Muy bien, ya volvemos.
Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguros Chaco. Quitadol, para cada dolor hay un Quitadol, es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Dónde está? Gracias, Arturo. Aquí lo veo al ingeniero Eduardo Viola. Me voy a abrir paso en medio de la gente de Cerro, aquí en la zona donde están los aficionados azulgranos. Vamos a acercarnos al ingeniero Viola, pegamos la vuelta, vamos a subir y vamos a estar... Ingeniero, ¿se puede un minuto para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental? ¿Cómo está, ingeniero Viola? Antes que nada, buenas noches. Buenas noches para la gente de Radio Monumental y bueno, aquí presente en un partido, una final. Quizás la última oportunidad de prenderse a la lucha por el título, ¿le parece, ingeniero? Yo creo que es muy importante, no sé si la última, ¿verdad? Porque hay toda una rueda, pero obviamente que hay que acortar distancia para poder volver a prenderse realmente en el campeonato, ¿verdad? O sea que yo creo que este partido es un punto de inflexión para el campeonato. Con la motivación a tope después de lo que fue el último partido ante Bolívar. Por supuesto, el equipo viene en alza, estamos comenzando a recuperar a los lesionados, y bueno, esperemos que hoy podamos una victoria aquí en la Huerta. Decía el hecho de los lesionados, el tema de Iturbe, habrá que ver si hoy tiene minutos, pero ya es importante ir recuperando soldados para esta parte exigente del campeonato. Por supuesto, ¿verdad? Empieza una rueda muy difícil, esta segunda rueda va a ser muy difícil y bueno, no solamente para nosotros, ¿verdad? Yo creo que para todos los equipos, y es importante que el equipo esté bien a plenitud desde el punto de vista físico y también mental y psicológico, ¿verdad? Ingeniero, la vez pasada hablábamos en la previa del partido ante Bolívar, porque era fresco, era reciente lo de la cuestión política. ¿Ya le parece que a partir de ahora se tiene que empezar a hablar netamente de fútbol, olvidar un poco por unos meses? Eso le vendría bien también a la interna del club. Por supuesto que sí. Necesitamos la unidad de los cerristas, en pos de los objetivos que se tienen, que de ninguna manera hay que pensar que están perdidos. Vuelvo a repetir, si hoy ganamos el partido, Cerro se prende en el campeonato y bueno, tenemos que pensar en ese sentido positivo y todo unido, que es lo ideal. Porque incluso esa misma noche, después de la victoria, hubo el mensaje en el grupo de parte de Zapata, la respuesta de Ariel Martínez. O sea, se generó otra vez una... Sí, claro, lamentablemente ocurrió eso, ¿verdad? No, yo creo que no es sano eso. A mí me parece que está bien que haya oposición, creo que es sano eso, pero siempre en el marco de respeto y bueno, una vez que termine la asamblea, todos apostar por Cerro Porteño, ¿verdad? Que eso sería lo ideal. Y lo que anhelamos todos, por lo menos todos los de nuestro grupo, es lo que queremos, es lo mejor para Cerro. ¿Llegó a escuchar o enterarte lo que dijo Carrizosa Fútbol a lo Grande, que parece que Ariel Martínez estaba en Marte y tira mensajes de allá? ¿Usted qué opina? Escuché comentarios, la verdad que yo no escuché la entrevista, pero escuché comentarios de eso y bueno, yo le dije a ustedes ese día antes, Ariel y Enrique formaban parte de esta comisión directiva, o sea, ¿cómo te puedo decir? Yo también formé parte de comisiones directivas y tuvimos nuestras luces y nuestras sombras, ¿verdad? Yo creo que eso uno no puede negar bajo ningún punto de vista y yo creo que en ese sentido ellos están equivocados. Gracias por el tiempo. De nada. Así las palabras del ingeniero Eduardo Viola, exdirectivo de Cerro Porteño, Arturo. Muy bien, no sé si tenemos con Germán, Gustavito, Sebastián o no el contacto en conferencia, estamos ya muy cerca del partido. Con Tokio te queremos ver grande Roja. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Nuevo Ron Fortín, frutos del bosque. Probalo ya. Yavira Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta de tu jugo favorito, Yavira Caricia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Muy bien, el ambiente que se... Sí, señor. Aprovechando que lo tenemos cerca, Roberto Cáceres, secretario de la Fundación Club Cerro Porteño. Roberto, ¿cómo está para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas noches, antes que nada. Muy buenas noches, un cordial saludo a todos. Partido importante, aquí no queda otra para Cerro que ganar si quiere seguir prendido a la lucha por el título. Sí, por supuesto. Bueno, una linda noche, también acá acompañando a todos los compañeros para alentar al equipo y por sobre todo al plantel que venimos a buscar los 3 puntos para acortar la distancia con el puntero y que Cerro así no pierda esa posibilidad de seguir peleando el campeonato. Quedan por sobre todo motivados con los últimos resultados, más aún la victoria ante Bolívar el otro día que ilusiona siempre a la gente. Sí, por supuesto. Si bien en el torneo local hemos perdido algunos puntos, venimos una racha muy positiva a nivel de Copa. Tuvimos una muy buena victoria ante el Bolívar, a pesar de que el primer